En el cristianismo, todos conocen cómo ocurrió el pecado original. La serpiente tentó a los primeros humanos a comerse el fruto prohibido, condenando a la humanidad a abandonar el paraíso, pero a cambio ganando el conocimiento que Dios tanto trató de ocultarles. Quizás influenciados por aquellos versículos de la Biblia, en la cultura popular se ha retratado a la serpiente como una entidad con intenciones malignas, de ahí saliendo personajes con la temática de este animal, considerándose algunos de los seres más inteligentes dentro de su mundo. Sin embargo, de tener que elegir a dos personajes que encarnan mejor este arquetipo, sin duda los elegiría a ellos. Por un lado, tenemos a la serpiente de Akasa, Michael Roa Baldamillon, proveniente de la franquicia de Tsukihime, y por el otro, a la serpiente verde traicionera, Yuki Terumi, proveniente de la franquicia de BlazBlue. El video se dividirá en el clásico análisis a los personajes, donde analizaré cada aspecto físico que ellos posean, además de que hablaré de sus poderes y entre otras cosas importantes para el combate. A esto le seguirá el combate a muerte, donde podrán utilizar todo su potencial desde el comienzo. Solo así podremos ver quién es merecedor de hacerse con la victoria. Y ahora, a diferencia de otros videos versus, aquí habrá dos preguntas. Primero, ¿quién es más malvado? Al ser ambos unos sádicos que le ocasionaron dolores de cabeza a gran parte del elenco de sus universos, obsesionados en hacerle la vida imposible a una persona en concreto, creo que lo más oportuno es determinar quién cometió más maldades, y, por último, ¿quién es una mejor entidad parasitaria? El que conozca mínimamente a ambos personajes sabrá que se caracterizan por hacerse con el control de múltiples cuerpos, por lo que se determinará quién es el mejor en su respectivo campo. Al ser una ocasión especial, esta vez no me encuentro sola. Maximal se encargará de analizar a Yuki Terumi, mientras que yo, como no podía ser de otra forma, tendré la tarea de analizar a Roa. En fin, sin más que decir, hoy les presento Roa vs Yuki Terumi.はあ、一夜限りとはいえ、せっかくの肉体だ。Hace 800 años, Michael Roa Baldamillon, un miembro de la iglesia, fue enviado para acabar con la amenaza que suponían los ancestros caídos, verdaderos ancestros que sucumbieron a sus impulsos vampíricos. Sin embargo, había una doble intención detrás de esta visita. Él sabía que como un humano no podría continuar con sus estudios tanto como deseaba, por lo que su plan era crear otro ancestro caído para poder convertirse en un apóstol muerto. De esta manera, él finalmente se reunió con la princesa de los verdaderos ancestros, sin percatarse que terminó cayendo enamorado por ella. No obstante, eso no le impidió continuar con su plan. Engañándola para que bebiera su sangre, la princesa se convirtió en un ancestro caído, encerrándose dentro de su castillo para contenerse, pero más importante, Roa consiguió lo que tanto deseaba, ser un apóstol muerto con parte de los poderes robados de la princesa, con los que posteriormente acabaría con el resto de verdaderos ancestros que quedaban. Fue ahí cuando nació el vampiro al que después se le conocería como la serpiente de Akasa, cuyo único propósito será reencarnar para encontrarse una y otra vez con aquella princesa a la que le arrebató su pureza, en un intento de venganza por haber sido corrompido por su encanto, sin darse cuenta realmente de cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, en su reencarnación número 18 descubriría a su enemigo natural, un adolescente que lleva por nombre Shikitono, quien pudo finalmente asesinarlo al final de la ruta principal de Tsukihime, con eso trayendo fin al vampiro, al menos hasta que ocurrieron los acontecimientos de Melty Blood, donde él regresaría gracias al Tatari, siendo que en su modo arcade se encargaría de acabar con todos los obstáculos necesarios para reunirse una vez más con su amada princesa, un deseo que se le cumpliría al final de la historia, estando feliz de saber que su última reencarnación perecerá a manos de aquella figura que tanto admiraba.
La fuerza de Roa depende demasiado de la historia en la que se encuentre, a veces es inferior a Akija, a veces es más débil que Xion, Riesbeef, Rumizuka y Whiteland, a pesar de que por scaling debería de ser como mínimo más fuerte que las primeras dos, a veces es más débil que Shiki, pero otras veces puede ser más fuerte que este último, lo que por consecuente lo hace superior a todos los personajes anteriormente mencionados, por lo que, para evitarnos problemas en el scaling, en este video se tomará una versión composite, donde se ignorarán esa clase de incongruencias. Primero que nada, se ha dicho que Roa es considerado un vampiro de clase 5, alguien más fuerte que los muertos, quienes han demostrado tirar varias vigas metálicas, por su cuenta, él ha demostrado decapitar personas, aplastar brazos y romper cuellos, arrancar corazones, cortar en pedazos un cuerpo, todo con sus manos desnudas, y en una reencarnación previa se menciona que pudo destruir cadenas. ですから、3つ目以降は遠慮しておきましょう。鎖、外させていただいた。 Aunque una de las cosas más destacables de este personaje es que es el equivalente a un mago de rango grande dentro de la Torre del Reloj, mismos que pueden derribar naciones enteras en solitario. Pero bueno, estamos hablando de un personaje del Nasuverso, por supuesto que esto no es ni por asomo su poder real. A pesar de que Xion tiene la increíble hazaña de soportarse que le lancen una luna a la cara, ella es difícilmente una amenaza para el resto del elenco de Tsukihime, y con esa introducción dicha, esta reencarnación de Roa es la más fuerte hasta ahora, lo que lo hace superior a Elesia, una reencarnación anterior que tenía el potencial de su yo original, tanto es así que Ciel, la que alguna vez llevaba ese mismo nombre, no es capaz de enfrentarlo directamente, y esto no es ningún chiste, él en un encuentro contra la agente de la iglesia, pudo llegar a atravesarla con un tubo de hierro, crucificarla, y después abusar de ella. En un segundo encuentro se ve cómo terminó dejándola como un colador, en el manga igualmente terminó ganándole, y lo mismo se repetiría en Melty Blood. Cabe señalar que Ciel, al ser una miembro de la agencia de entierros, es capaz de pelear contra Servants. Roa pudo pelear seriamente contra Whiteland, quien posee una esfera de la realidad, la cual como mínimo podemos apreciar que contiene una luna en su interior. Vemos que igualmente pudo matar a Len, la misma que escala de este personaje, y si hablo de un subproducto del Tatari, por supuesto que también hablaré de su portador. Roa se enfrentó a Wallachia, siendo este un vampiro de élite entre los apóstoles muertos, y como mencioné, es el responsable del Tatari, una esfera de la realidad que vuelve reales los rumores existentes, pero más importante, una versión incompleta de la misma fue suficiente para recrear cielos estrellados dentro de su espacio. Pasando al siguiente vampiro de la lista, Roa es capaz de enfrentarse a Nero Chaos, quien ya sabemos la potencia que como mínimo es capaz de manejar, y que por supuesto, también posee una esfera de la realidad, pero eso es lo de menos, debido a que los 27 ancestros de los apóstoles muertos pueden pelear contra los Servants, por lo que ya podemos ver los niveles que tanto Wallachia como Chaos y Roa están manejando. Como pequeño paréntesis, es verdad que Roa técnicamente no es un miembro de este grupo, pero hay instancias en las que se le reconoce como tal. Aparte, aún considerando que no lo sea, precisamente él está escalando de uno de los miembros, pero en fin, con lo que sigue ya verán cómo este scaling tiene más sentido. Él puede destrozar el brazo de Akija, a pesar de que esta última podía pelear contra Arcade y salir ilesa, también puede pelear con algo de tiempo contra Shiki, algo que repetiría más de una vez, en ocasiones incluso es capaz de destrozar su brazo. En el anime se ve que él es claramente superior al protagonista, y en su modo arcade en Melty Blood directamente pudo asesinarlo, y hay que considerar que el Shiki de este juego es tan fuerte como para derrotar a una copia de Nero Chaos varias veces, y provocar ataques que podrían afectar incluso al original. En el modo arcade igualmente se vio que pudo enfrentarse a Arcade mientras ella manifestaba el castillo milenario Brunestud, un mundo que le permite a la princesa utilizar todo su poder. Sin embargo, cabe señalar que el propio Roa afirma que ella estaba debilitada, así que no es posible escalarla de su mejor punto, ya que él mismo sabe que no duraría mucho en ese estado, pero esto sigue sirviendo de complemento para hacerlo escalar del resto de personajes que he mencionado hasta ahora. Como ya mencioné el scaling con los Servants, puedo puntuar algunas hazañas demostradas por los mismos que entran dentro de la categoría universal más, pero, para no tener que repetirme por 15ª vez, pueden ver este video donde se habla de forma más detallada sobre las capacidades de los personajes.
Por parte de Roa, lo último que me quedaría por agregar es que él, al ser un vampiro increíblemente poderoso, posee una esfera de la realidad dentro suyo, siendo en este caso Overlord, y con eso ya saben lo que significa. Hablamos de que Roa posee en su interior realidades alternas completas, o mundos alternos como se les refieren en ocasiones, dichos mundos siendo sinónimos de universos alternativos, y a su vez siéndolo de posibilidades, las cuales se sabe que son líneas temporales. Estas esferas de igual forma las expliqué en estos dos videitos que les recomiendo mucho ver. Para el caso, con esto creo que ya no caben dudas de que Roa es un personaje de categoría universal más. O eso diría, de no ser porque este análisis es un composite, por lo que todavía no hemos llegado a su máximo de poder, el cual le correspondería al cuerpo original de Roa, quien le robó parte de los poderes a Arquid tras convertirse en un vampiro, logrando asesinar a todos los verdaderos ancestros, e incluso ser lo suficientemente fuerte como para vencer a Altrush, una verdadero ancestro candidata a ser el recipiente de Crimson Moon, el type de la luna dentro del Nasuverso. Como expliqué en su momento, los verdaderos ancestros por su naturaleza son superiores a los dioses, quienes cuentan con varias hazañas que van de destruir el universo, pero no el convencional, sino el que posee las infinitas líneas temporales. Pero para que no quepan dudas, ya demostré cómo los dioses son superiores a la Mooncell, aquella supercomputadora que tiene el poder de las infinitas posibilidades, tiene una barrera que llega hasta la octava dimensión, y su núcleo está en una dimensión superior, estando los propios dioses en un plano mucho mayor a todo esto, dando como resultado 9 dimensiones en total. Por lo que sí, en su mejor punto, Roa ostenta un poder multiversal más 9D si decidimos usar la escala dimensional. El tema de la velocidad con Roa es bastante complicado, más que nada porque Nasu no se pone de acuerdo. Por un lado, él puede ser varias veces más rápido que Shiki, aún con la falta de una de sus piernas, y por el otro pasa lo contrario, siendo ahora el vampiro varias veces más lento que nuestro protagonista, o nuevamente siendo más rápido que la mirada de este, pero no comparándose a Akija, a pesar de que en otras escenas él es más rápido que ella, tanto que puede matarla 7 veces en 5 segundos. Dados estos inconvenientes, daré por hecho que el vampiro es mínimamente comparable a los personajes que mencionaré, nuevamente ignorando las incongruencias que a veces se presentan, porque si no perderé la cordura. Roa es descrito como alguien excesivamente rápido aun si varias líneas de su cuerpo ya habían sido cortadas para ese punto. Se sabe que los apóstoles muertos pueden esquivar balas después de que estas fueron disparadas, puede pelear contra Fiel, quien es capaz de reaccionar a sus rayos, lo que también dejó este panel donde se ve que pelean a grandes velocidades, como por lo menos puede mantenerse en un combate contra Akija. Podemos mencionar que este personaje es alguien que puede reaccionar a láseres, los que por supuesto están hechos de luz. De aquí en fuera, solo habría un salto gigantesco en los niveles de velocidad. Podemos mencionar que él es comparable a los Servants, como se demostró en el apartado de la fuerza, lo cual lo haría llegar a niveles que superan con creces la velocidad de la luz. Pero más importante, vemos que hay hazañas que directamente superan el espacio-tiempo a pura velocidad, y, aunque esto parezca un nivel exagerado para los personajes de Tsukihime, dentro de esta obra existe Neko Chaos, un personaje que ignora los límites del espacio-tiempo, hasta considerando que las leyes de la astrofísica son viejas y anticuadas, y sí, antes de que me lo pregunten, estos personajes son canon dentro de la franquicia. El caso, que hay personajes como Shiki Tonno que pueden pelear contra él, y si siguieron la línea de escalonamiento, entenderán que Roa también escala a estas velocidades, al ser capaz de mantenerse en un combate contra Shiki, desaparecer de su vista, ser más rápido que él en ocasiones, o el que haya podido asesinarlo, deja bastante en claro que es comparable al protagonista, dejando este apartado en una respetable velocidad inconmensurable. En su forma más poderosa no cambia de categoría, sin embargo, tiene un escalonamiento que vale la pena mencionarles. Como recordarán, los verdaderos ancestros son superiores a los dioses, y estos a su vez tienen un poder mucho mayor a lo que hasta ese momento se conocía sobre el extraverso al encontrarse en una dimensión superior a la Mooncell, lo que debe de incluir a seres como Buda que trascienden el espacio-tiempo, o a personajes como Altera, a quien ni siquiera el código místico mitológico puede hacerle frente, artefacto que hacía que los personajes de CCC pudieran igualar a Vivi, quien accedió al núcleo de esta supercomputadora tras convertirse en un concepto infinito.
infinito y utilizando una arena falsa de por medio, lo que la hizo estar por encima del multiverso principal, al verlo todo como un mero pergamino, convirtiéndose ahora en la propia célula lunar y existiendo tanto en el pasado como en el futuro, y permitiéndole desplazarse a cualquier parte del tiempo que desee, y bueno, a pesar de que los verdaderos ancestros son así de poderosos, nada le impidió a Roa extinguirlos, lo que lo deja en una categoría inconmensurable bastante mayor a la convencional. Como Tarantella pudo soportar una pelea contra Edmond antes. ¡Tamare! Hotel の壁がたやすく砕け散る。俺の手から放たれる黒い炎は、そうだ、何もかもを砕くのだろう。怪物の肉体であろうとも。どう？空中戦火をよかろう。超高速の鋭い連続攻撃。蹴り、拳、蹴り、死と3度目の蹴りからの雷撃。心広場か。悪くない。そうだな。Y en los eventos de Tsukihime se le vio combatir contra varios personajes del elenco, y en su mayoría quedar de una pieza, aunque a veces pueden apalizarlo más de la cuenta. El chiste es que Roa se seguirá levantando sin importar qué, por lo que no me queda de otra que dejar su resistencia al igual que su fuerza, lo mismo siendo para su forma más poderosa. El primero que me mencione la escena del pasillo lo voy a castrar. Lo único bueno que tiene el anime de Tsukihime es que ahí Roa sí quedó de una pieza. Ciel, en los 4 días que estuvo dentro de Eimase, tuvo que pelear por 46 horas contra árboles que la asaltaban por todos lados, por lo que Roa teóricamente podría hacer lo mismo al estar hablando del cuerpo de una reencarnación previa, y si eso no les convence, se ha declarado que hay apóstoles muertos que combatieron por 3 días seguidos hasta quedar satisfechos, y, con eso dicho, podemos resaltar que Roa puede pelear aún después de recibir palizas enteras y aún así volver, incluso se le ha visto moverse por algo de tiempo tras haber sido atravesado su punto de muerte, aunque ahí ya no está con las condiciones de pelear. Roa utiliza las relaciones del cuerpo en el que reencarna para mezclarse perfectamente en la ciudad, y la iglesia no nota su presencia hasta que todo el lugar está plagado de sus familiares. Pudo deducir todo el plan de regreso de Crimson Moon por medio de los verdaderos ancestros, y de paso criticar su ineficacia. También fue capaz de saber el funcionamiento de la inmortalidad de Ciel con tan solo haberla visto una única vez. Consiguió interceptar las redes de informantes de Edmond antes para poder asesinarlos junto a sus familiares. 始まりは伯爵が欧州全土を覆うようにして作り上げた雲のごとき情報網の一端を担う情報屋の死。いとこジョバンニからの連絡は情報屋が盗賊および海賊から報復を受けたらしいと知らせていたが、違っていたのだ。凄惨極まる手口は確かに無法者。ご心配なく、あなたも同じ最後を迎えます。ああ、神を恨んではいけませんよ。無理からのことではありますがまあこれも慈悲の一種ではあるだろう。目を見開いたまま絶命していたという。連続殺人であると察知できたのは我々だけだろう。菅研は国境を越えて行われたこれらの殺人に関連を見出せない。犠牲はさらに続いた。伯爵のかつての恩人モレル氏の縁者にまで。女も子供も老人も敵は殺して回っていた。Y de paso poder vigilar cautelosamente los movimientos del conde. 見事奴は俺の投げかけた雲の網を食い破ったというわけだ。そうだ、網はいかに引き裂かれようとも確かに奴へとかかった。奴は俺の一挙手一投足を注視しているのだろうよ。
así como dejar un mensaje con su nombre por medio de los órganos que extraía de sus víctimas. タランテラだったな。はい。殺人者の残したスペルをつなげるとそう読めます。犠牲者の死体から一つずつ抜き出された内臓で形作ったメッセージとは。なるほど、これが聖堂教会の手口か。もしくはこのタランテラとやらが狂っているのか。 Él es un hombre bastante culto en varios aspectos mágicos, sus conocimientos son comparables a un mago de rango grande dentro de la torre del reloj, un rango tan alto que es casi imposible adquirirlo, haciendo que varios magos se quedarán en rangos inferiores. Se sabe que conoce sobre la alquimia, es un mago experimentado en la numerología, una de las variantes del Cábala, una magia que esencialmente utiliza como base principal los escritos de la Biblia, que, hablando de eso, él también fue un miembro de la iglesia en el pasado, acto que repetiría en una de sus reencarnaciones bajo el nombre de Tarantela, pero volviendo con su cuerpo original, él fue uno de los fundadores de la agencia de entierros, ejecutores experimentados en la caza de todo lo que se considere una herejía, siendo considerados asesinos experimentados, y que entre sus estilos marciales hay una técnica que te permite aumentar docenas de veces tu potencia de ataque. Afirma ser capaz de tomar control del Tatari, por lo que al menos podemos darle el beneficio de que podrá entenderlo, siendo esta una esfera de la realidad que vuelve reales los rumores que rondan la ciudad, permitiéndote vivir como un fenómeno abstracto que es incapaz de morir. También le enseñó a Caos a desarrollar la Tierra del Génesis, una técnica que aprisiona a su objetivo para impedirlo moverse, y que es algo perteneciente a la era de los dioses, y no solo eso, Roa tenía la capacidad de diseñar un método para controlar el caos dentro del vampiro que lleva ese mismo nombre, un cuerpo que es un caos donde se arremolinaban 666 bestias sin forma, que incluso terminarán convirtiendo a su usuario en un mero espécimen sin inteligencia en algún futuro, y también era algo equivalente al mar primordial, sí, la misma cosa de Tiamat que está hecho del éter verdadero y de números imaginarios. Fue lo suficientemente hábil como para engañar a Arquaid para ser mordido por esta y en el proceso poder robarle parte de sus poderes, así como ser lo suficientemente bueno con las palabras como para hacer bajar la guardia de Shiki y tomar ventaja sobre él. Detallando un poco más lo que se le ha visto hacer en combate, a él se le ha descrito como alguien más inteligente, estratégico y cerebral. Roa puede atacar a todas las partes de tu cuerpo, solo no siendo letales si se enfrenta a alguien superior a él, aunque al menos podría otorgar la muerte de ambos en el mejor de los casos, y también es capaz de matar a seres inexpertos con solo una de sus piernas. Se sabe que tiene un control magnífico de sus poderes, siendo bastante versátil a la hora de emplearlos. Tiende a atacar constantemente a las líneas de muerte de su objetivo, y no es de los que se tirarán de lleno a un combate que sabe que no podrá ganar. De ser posible, él planteará todo el escenario para tener una ventaja, y solo perderá si hay algo que haya escapado de su control. Por si esto no fuera poco, él es descrito como un genio que sobrepasó los límites del alma. 魂の転写を証明したあまりにも早すぎた天才。数世紀にわたって肉体を乗り換えてきた転生者であり、そして世界の全てを知り尽くすべく活動する探求者である。Y alguien cuyo conocimiento que tanto la humanidad ha buscado se reúne en un solo ser. 神ならざる身でありながら人をはるかに超越し万象を欲する男、教会をも自らの道具の一つとして操り使い捨てんとする不遜の者。人類の英知、それはただの一言に集約されるであろうに、あれはさらなるものを求めている。そう、第八筆跡会が入手した数々の神秘さえも、奴は知識の糧としか考えてはいまい。人を救わず世界を救わず、彼は己が知識欲の下で肥大化し続ける悪しき現象のようでさえある。おそらく多くの天賦を与えられながらただ一つ出会いという奇跡を与えられなかったのだ。Por lo que definitivamente podemos considerarlo un genio en cuanto a inteligencia.
Para no tener que destripar parte de los poderes del personaje, puedo resumir que él alcanza varios metros de rango utilizando sus rayos, llega por encima de las nubes gracias a una flecha de luz, amenaza con abarcar una ciudad entera con un hechizo de absorción, y viendo que es portador de una esfera de la realidad, en su mejor punto podemos dejarlo con un rango universal. Más allá de hacerlo escalar de su propia fuerza, igualmente me gustaría puntuar que él puede sobrecargar su esfera de la realidad para hacerla explotar, lo que implica un rango de destrucción bastante amplio, y fuera de eso no hay nada más que decir, este apartado se queda igual que su fuerza. Dado que ya hablé de la fisiología de los apóstoles muertos en este bonito video, les recomiendo que le echen un vistazo a los poderes que se mencionaron en el mismo. Aún así, me encargaré de complementar varias cosas con lo que se dirá en esta sección, y otra cosa, este vampiro es alguien que aprendió los hechizos de sus reencarnaciones previas. 7代目の技を使う羽目になる7代目の私が習得した技は呪詛の王。さらに4代目の私が習得した多重結界。無形の牢獄の中で呪われ腐れ落ちるがいいモンテクリスト伯爵。Con Ciel también se dice que heredó los hechizos de este personaje, aun si se trata de una versión degradada de estos, y tampoco podemos olvidarnos del cuerpo que posee en la actualidad, el del Shikitono original, por lo que todo lo que ellos hayan demostrado por automático también serán cosas que irán para el repertorio de poderes que posee Roa. La serpiente de Akasa, Michael Roa Baldamillon, su habilidad por naturaleza es la inmortalidad, él es el típico vampiro que te encontrarías en cualquier lugar, no es alguien que pueda envejecer, puede sobrevivir a heridas sencillas como cortes, la pérdida de sangre, que le atraviesen el cuerpo, aun si se trata de apuñalamientos al corazón. 素早く立ち上がりながら街灯を翻して敵の視界を奪いつつ抜き放ったナイフを見舞う。なるほど。心臓を貫いても。ええ、死にません。Disparos. 誰だ？背の高い男。死なない。心臓を弾丸で撃ち抜かれているのに何もなかったように部屋へと入ってくる。弾丸は通じない。O empalamientos con lanzas. お前がいかに超人的な肉体を備えていようと生命活動さえ。はい。ああ、刺さりっぱなしの槍もいい加減邪魔ですね。当然傷も塞がる。A tener su estómago abierto con los intestinos fuera, los ojos aplastados o su cerebro siendo apuñalado, a perder restos de sus órganos, estar hasta los huesos, o incluso tener solo la mitad de su cuerpo. Sin embargo, las mejores muestras de su inmortalidad vienen por parte de su regeneración, la cual consiste en una reversión temporal en el cuerpo del usuario, y con eso dicho, detallando algunos sucesos ocurridos en la historia, Roa fue quemado vivo por las llaves negras de Ciel, algo que también se repetiría en el manga, las cuales tienen el rito de cremación y el efecto de coraza de acero, el primero teniendo la capacidad de quemarte como no podía ser de otra forma, y que a su vez se sabe que son armas conceptuales, las mismas que cuentan con muchos efectos que ya cité en la fisiología, entre estos el ejercer algo que va más allá del daño físico, afectar y destruir almas y conceptos, intervenir con la manifestación de las leyes y la desilusión, sobreescribir la juventud eterna con la duración natural de la vida, e incluso negar la regeneración convencional de los vampiros, con las propias llaves negras se menciona que pueden invocar las leyes de la naturaleza con las que el vampiro estaba sujeto cuando era un humano para usarlo en su contra, y pese a todo eso, nada le impidió a Roa levantarse de las heridas, y posteriormente regresar como si nada. En otro momento se puede apreciar cómo Roa recibió la habilidad de Akija en su cuerpo, para luego aparecer capítulos más tarde completamente restaurado, algo que se repetiría en el anime, quemando su brazo derecho, y posteriormente regresando sin ninguna herida. Y entre los distintos usos sobre el cabello de Akija, el que nos interesa es que ella puede absorber el concepto del afectado, en otras palabras, Roa se regeneró de la absorción de su concepto.
Esta regeneración se ve aumentada en luna llena junto a sus aspectos físicos. Bajo este contexto, Roa recibió de lleno el Marvel Phantasm de Arcade, en la novela siendo despedazado por ondas destructivas comparadas con más de miles de cuchillas, mientras que en el manga sigo sin tener claro qué se supone que ocurrió, pero hay que admitir que quedó bastante genial. El caso es que el resultado fue el mismo, Roa siendo destruido casi por completo, pero regenerándose de todo eso poco después, siendo que en otras circunstancias le hubiera sido imposible según sus palabras. La propia Ciel también afirma que en noches como esas, ella sería incapaz de acabar con Roa con las armas que tenía. Esto debería de incluir a la séptima escritura sagrada, siendo esta el arma conceptual más poderosa de la iglesia, la cual, con un mero roce es capaz de hacer pedazos tu mente y revertir tu flujo sanguíneo, siendo un arma con los conceptos duales de crítica a la reencarnación y eternidad sin permanencia, lo que se traduce a negar la reencarnación, dispersando el alma y regresándola a la nada. Sí, todo esto es muy impresionante, pero la razón por la que a Roa se le apoda como la serpiente de Akasa es por su inmortalidad principal, la reencarnación. Mientras que otros vampiros pueden ser asesinados, acabando con sus cuerpos y almas, Roa es alguien que supera incluso eso, siendo que él dominó el arte de reencarnar. Este vampiro transmite la información de su ser hacia otro huésped para convertirse en el propio Roa una vez se alcance la madurez, transformándolo en un vampiro, y reencarnando exitosamente en la persona una vez este muere. Cuando hablo de información, lo que en realidad quiero decir es que está transmitiendo su alma, toda su existencia hacia el siguiente objetivo, y esto hace que la persona verdaderamente sea considerada Roa, así como nos lo muestra Ciel al tener un alma que lleva el nombre de este vampiro. También cabe añadir que su alma tras cada reencarnación viaja hacia la nada, en este contexto refiriéndonos a Akasa, para luego regresar en el cuerpo de a quien escogió, habiéndolo hecho 17 veces ya. Dado que él se especializa en manipular el alma, si roba la vida de otra persona, puede llegar a conectarse con esa víctima para usarla como un segundo huésped por si el primero muere, lo que por supuesto significa que le está transmitiendo su ser, y provoca que lentamente la segunda persona se convierta en Roa, adquiriendo un aumento de estadísticas y poderes vampíricos en el proceso. La única forma de matarlo definitivamente es solo si consigues acabar con su alma, o, mejor dicho, el significado de Roa, toda la existencia que compone al vampiro. Esta inmortalidad por su naturaleza no se acabará hasta que la humanidad se extinga, no por nada se le describe como el reencarnador infinito. Para complementar esto aún más, esencialmente lo que vemos de Roa es la conceptualización de su deseo para alcanzar la inmortalidad. Como esta es una versión composite, es necesario añadir su manifestación por medio del Tatari, cuyas manifestaciones están compuestas únicamente de información, nada de medios físicos con los que poder interceder, y mientras el Tatari no desaparezca, su creación, en este caso, Roa, no morirá, aun si lo intentas acabar con la séptima escritura sagrada. Roa puede sentir la presencia de otras personas, así como determinar si son peligrosos o no. Se ve que posee una presencia lo suficientemente fuerte como para hacer que estallen las farolas a su alrededor, viéndose también en el manga, y quedando bastante claro en el anime. Con la manipulación de su sangre, él es capaz de crear una espada, o bien cientos de espadas para atacar a sus enemigos, o una montaña de agujas con el mismo resultado. Esto llega tan lejos que si te salpica su sangre, él puede utilizarla para destrozar la parte de tu cuerpo en donde cayó, lo que podría matarte dependiendo de la zona afectada. Una de las formas más peligrosas de este poder es en donde lanza una lluvia de sangre venenosa hacia su oponente, con una variante donde emerge una espada de sangre tras el impacto, en este caso, siendo su único punto ciego justo debajo de él, lo que hace que la técnica sea mortal. Él puede cambiar su apariencia bajo ciertas circunstancias, en este caso, dependerá de cuál personalidad predomina dentro del cuerpo, aunque también se le ha visto regresar a su apariencia original temporalmente. Roa puede robar la vida, dicho en varias ocasiones, lo que le permite sobrevivir aun si es asesinado, regenerando cualquier herida fatal, aunque lo que realmente puede robar es el alma, lo cual también puede provocar que se conecte a su víctima, otorgándole ciertos efectos. Por ejemplo, Roa, al estar conectado con el alma de Shiki gracias a lo que acabo de mencionar, puede sentir su ubicación, y ser capaz de usar su vida para debilitarlo, aunque dicha vida puede regresar a la víctima mientras Roa duerme. Ambos pueden escuchar su voluntad entre
entre sí, hacer que sus mentes estén en sintonía, poder ver sus recuerdos, transmitir la mente de un cuerpo a otro mientras duermen, haciéndole creer a Shiki que él era el responsable de sus asesinatos, o también sentir cuando es observado, ocasionarle dolores de cabeza, transmitirle su dolor, o directamente inmovilizarlo como si fuera un cadáver mientras que él campa a sus anchas, ya que su voluntad es mucho más fuerte que la de él, aunque claro, esto también significa que la persona afectada se puede mover con la suficiente fuerza de voluntad, lo que anularía los efectos previamente mencionados, y como dije antes, dicha conexión puede otorgarle una segunda oportunidad para sobrevivir si su cuerpo principal es asesinado. El intentar absorber la voluntad de Roa hizo que Akija enloqueciera, pero también le otorgó un mayor control sobre sus poderes y la hizo más poderosa en general. Esto parece ser bastante común entre los vampiros, el adquirir una parte de estos ocasiona que a la persona se le sanen las heridas y se vuelvan más fuertes. Como cualquier vampiro que puedas pensar, él puede convertir a las personas en otros vampiros, lo que, como retraté en la fisiología, se trata de corromper el alma de la persona para convertirla en un apóstol muerto, lo que a su vez hará que el vampiro resultante no pueda desobedecerlo ni oponérsele, eso en el mejor de los casos, porque en el peor, y el que casi siempre ocurre, su víctima simplemente se convierte en un sirviente más a la orden de Roa. Que, por cierto, Roa en realidad no necesita sangre, a él le basta el calor corporal de los demás para estar como nuevo. Mediante un método desconocido, Roa puede robar los poderes, aun si eso implica robárselos a verdaderos ancestros como Arcueil, ganando en el proceso un poder monstruoso. También se dice que él utiliza a la vampira como una fuente de poder dada su conexión. Roa puede absorber a sus objetivos, lo que incluye a verdaderos ancestros como la previamente mencionada Arcueil, y su huésped Tonoshiki. También posee una habilidad que le permite restaurar su cuerpo tras absorber la carne de otras personas al contacto, siendo el equivalente a un trasplante de órganos. En una nota aparte, en otras instancias se ha visto que Roa es capaz de controlar a otros personajes, aunque se desconoce la forma de hacerlo. El cuerpo del vampiro tiene la capacidad de adaptarse a un ataque previo para ser inmune las próximas veces, haciendo que se vuelva inútil el tratar de acabarlo por los mismos medios una segunda vez. También se le ha visto con la capacidad de crear copias de sí mismo que le permiten zafarse de situaciones poco favorables. Una característica impresionante del cuerpo de Roa es que tiene una técnica de contraataque que duplica el daño recibido de su oponente, dispersándose y empalándose en el enemigo apenas recibe el golpe, aunque aparentemente se quedará como un torso por el resto del combate. Esto puede ser debido a que la técnica se describe bajo el contexto de estar en un videojuego, tal vez con la técnica real Roa sí se puede regenerar después de emplearla. Roa es un mago excepcional, a estas alturas creo que no cabe duda de ello, y, a pesar de que ya he dejado caer varias de sus habilidades, es en este momento donde hablaré más en profundidad de los hechizos que posee este vampiro. Él tiene un hechizo que le permite inmovilizar a su adversario, en otro ejemplo se ve que Ciel también lo aplica, y por el comentario de Caos parece confirmarse que ese es el propósito de la técnica. También le es posible inmovilizar a alguien al posicionar un arma en la sombra de la persona, donde dicha arma solo podrá ser retirada por su usuario original. Posee hechizos de sugestión donde puede hipnotizar a las personas, así como hacerles olvidar de su existencia, aunque con este hechizo parecen existir limitantes bastante marcadas. Igualmente podemos incluir un hechizo que le permite hablar con una persona mientras duerme para poder sonsacarle información, el controlar cadáveres por medio de hilos. También puede imponerte maldiciones para que no reveles su identidad. タランテラという代行者の顔をかぶった闇の正体を私はお前に告げられなかったのだ。エドモ、最後の瞬間まで私は口を閉ざした。奴に仕掛けられた呪いによって。Y se sabe que hay reencarnaciones previas que cuentan con este poder. 7代目の技を使う羽目になるとは。7代目の私が習得した技は呪詛の王。さらに Puede crear una barrera para impedirle el paso a quien sea que intente acercarse, existiendo a su vez barreras anti-vampiros que pueden impedir la posesión de vampiros por semanas, o una barrera hecha de luz que inmovilizan al adversario, para seguidamente finiquitarlo con un rayo mortal. 4つの福音をもって汝を性別す。異様な光が俺の体を縛る。
高速動作が強制停止させられる。これは怒号をもって真意を示せ。巨大な十字の雷撃が俺の全身を貫く。Y se ve que tiene hechizos de curación, tanto así que podría sanarte de daños cerebrales, aunque no sé qué tan útil será eso para alguien que de por sí se puede regenerar. Roa cuenta con un hechizo de absorción que le sirve para tomar la energía de las tierras cercanas y por consecuente aumentar su poder, y el intentar destruir los círculos mágicos carece de sentido, ya que se regenerarán rápidamente, y si se ubican varios en posiciones estratégicas es posible tomar la vitalidad de todas las personas en una ciudad, o simplemente convertir una escuela en su castillo, una barrera delimitadora que absorberá la energía mágica de todos los que entren en su territorio. También me gustaría hablar de la ecuación que existe dentro de este, permitiéndole regresar todo a su estado original, y sí, eso incluye su propio cuerpo, aunque él mismo reconoce que hay un límite, ya que no sabe qué pasará si es cortado por los ojos místicos de percepción mortal. Spoiler, no vive para contarlo. Como vimos, él posee conocimientos en la alquimia, y aunque no se sabe qué tanto indagó al respecto, como mínimo podemos añadirle que es capaz de manipular el cuerpo, la vida y las almas, transmutar cosas como convertir el plomo en oro, o el controlar y observar las mentes y borrar los recuerdos de las personas. Conoce los ritos de cremación, que le permite prender en llamas a su adversario, de entierro, que convierte a las personas en piedra, de momificación, lo que deseca al objetivo, y el de excarnación, lo que hace que incontables cuervos vayan a atacar hacia su víctima. Como fue un miembro de la iglesia, debería de poder emplear la magia basada en las enseñanzas de Dios, una base mágica que se encuentra en todo el planeta, lo que le permite utilizar sacramentos que se encargarán de la purificación, sirviendo sobre todo contra entes espirituales, ya que son palabras que llegan hasta tu alma, y lejos de ser una exageración, realmente parecen purificar el alma con las palabras del Señor para regresarla a donde pertenece, similar a como pasa con Kyrie Eleison, donde de paso termina por desintegrar todo el cuerpo del adversario. He de aclarar que desconozco si un Roa vampiro podría seguir usando estas habilidades y no morirse en el intento, pero el punto es que las posee. Roa es conocedor de la numerología, una variante del Cábala, y él concretamente se especializa en la magia eléctrica, lanzando simples proyectiles con Snap, dejando trampas con Set, o el doblegar la efectividad de todos sus hechizos con Square, así como poder acortar el tiempo en que lanza sus hechizos gracias a Notaricon, pero enfocándonos sobre todo en los usos que les ha dado. Tenemos cosas del estilo. Es capaz de lanzar rayos de sus manos, algo que suele utilizar mucho en combate, bastantes veces diría yo. Terueno. Terueno. Lo que incluye lanzar versiones potenciadas de los mismos, los cuales tienen la suficiente potencia como para matar temporalmente a Ciel, con variantes como el extender su daño por todo un salón, crear trampas que al pisarlas generan una explosión eléctrica, crear esferas electrificadas, el poder desplazarse a gran velocidad y ocasionar daño en el proceso, plantar círculos mágicos desde donde puede invocarlos, con una variante donde crea una flecha de luz, que se ve que abarca grandes distancias, utilizarlos a modo de telequinesis y así poder lanzar objetos de su entorno, así como atrapar a su objetivo en el aire para dejarlo a la merced de sus rayos, o usar los susodichos de forma defensiva para protegerse de ataques, y cabe señalar que, si enfoca su magia de forma defensiva, puede aguantar más tiempo en combate, aun si es contra seres como Archetype. También se nos da a entender que los rayos en cuestión solo pueden ser eliminados por habilidades al nivel de las armas conceptuales, al menos eso es lo que deja implícito Roa cuando los destruyeron por primera vez. Uno de los epítomes de su magia es sin duda su esfera de la realidad, cuyo nombre corresponde al de Overlord Gematria. Tras atrapar a su enemigo dentro de su mundo personal, Roa lo envuelve en oscuridad y lo lleva hasta el epicentro del lugar, y, haciendo honor a su nombre, sobrecarga todo el escenario, desembocando en una explosión que acabará con todos los presentes. Dentro de esta esfera se sabe que los efectos de Square están constantemente activos, por lo que la efectividad de sus hechizos aumentará por defecto. Tampoco es como que se pueda añadir mucho más al respecto, solo me gustaría recordarles que esta esfera de la realidad también le da a Roa poderes adicionales que ya expliqué en su respectiva fisiología.
Como dato adicional, aparentemente fiel, y por consecuente Roa, puede utilizar la sangre de sus enemigos para emplear su magia. Gracias a sus constantes encuentros con la muerte por medio de la reencarnación, Roa adquirió los ojos místicos de percepción mortal, pero dado que dichos ojos son inferiores a los de Shiki, siendo una de sus claras limitantes que el apóstol muerto solo puede matar cosas vivas, descartaré varias menciones de los ojos principales, salvo por los efectos más básicos que hay al respecto. Él puede ver las líneas de muerte, lo que al cortarlas les ocasionaría una muerte instantánea, y esto lo vuelve a confirmar por su propia cuenta, asegurando que no hay cura para la muerte una vez las líneas son cortadas. Al momento de hacer el corte no es necesario ejercer ningún tipo de fuerza, ignorando cualquier otra intervención física como la carne o la sangre, ya que son las partes más débiles entre las conjunciones de las moléculas de algo. Con esto es posible ver la causa y efecto de todo ser vivo, y en su caso, donde, si definimos el que la causa sea cortar el cuello de alguien y morir sea su efecto, con los ojos místicos es al revés. Shiki, o Roa en este caso, mata primero, y después viene el corte, siendo una reversión de la causalidad. Para que me entiendan, con esto es posible negar la regeneración de otros personajes, aunque en el caso de Roa, se ha visto que puede ser contrarrestado con un material especial, que obliga al cuerpo de la víctima a olvidarse de que la parte afectada fue cortada, algo que, como veremos más adelante, tampoco es tan fácil como lo aparenta. Por supuesto, este apóstol muerto ha llegado a usar sus ojos en combate, ya sea contra humanos, lo que incluye a Tono Shiki, o contra la propia Arcade estando debilitada, llegando al extremo de atravesar uno de sus puntos. El punto de muerte es algo que él también posee, lo que vendría siendo la muerte definitiva de una persona, y aunque no sea exactamente así en el caso de Roa, ya que su punto de muerte consiste en cortar el flujo de vida y reducirla a cero, atravesar dicho punto es suficiente para que la víctima esté al borde de la muerte y se requiera de medios externos para poder sobrevivir, pero de hacerlo, estará lo suficientemente débil como para apenas poder moverse, y por consecuente, ser alguien mucho más débil que el vampiro. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, no hay que menospreciar sus ojos, ya que se puede observar que Roa es capaz de ver su propia muerte, lo que implicaría por lo menos negar todas sus inmortalidades a excepción de la reencarnación, pero hablando de su demostración más impresionante, él puede ver las líneas de muerte de Ciel, y a sus palabras da a entender que sí es capaz de matarla, y por comentarios de Shiki se sabe que las líneas no hacen distinciones, ni siquiera con ella. Esto es algo bastante destacable, ya que, sin tener que irnos por las ramas, convengamos que la voluntad misma del planeta la restaura a su estado original, ya que ella es una contradicción donde es tanto Roa como Ciel, lo que significa que no morirá hasta que el propio Roa muera. Una muestra de ello es que ha podido regenerarse de la absorción conceptual de Akija, algo que repetiría en más de una ocasión. Y la inmortalidad del propio Roa es linda en comparación a lo que puede hacer Ciel, por lo que ya se imaginarán la monstruosidad que significa ser capaz de matarla. Se desconoce si es por este mismo medio, pero Roa no solo puede acabarte tanto en cuerpo como en alma, sino con todo lo que te compone. A pesar de que Arcade puede sentir a los humanos y no humanos, sigue siendo incapaz de sentir a Roa. El mismo caso es con Shiki, quien no puede sentir al vampiro. Se demostró que tiene resistencia a los venenos. どうせ毒も効かんのだろう。試してみますか。すでに槍に塗布してある。それは残念でした。私には効果を及ぼしませんとも。Y dado que su cuerpo ya se adaptó, él debería de ser inmune a los efectos de las armas conceptuales de las llaves negras, y posiblemente a la mirada de Akija en el manga. No sé si aplica realmente como una resistencia, pero Roa pudo permanecer con vida algo de tiempo después de haber sido afectado por los ojos místicos de percepción mortal, aunque bueno, sería una resistencia bastante limitada. Roa no suele ser alguien que utilice objetos para atacar o defenderse, sin embargo, todavía puedo mencionar las armas hechas de sangre que saca de vez en cuando, y bueno, como esta es una versión composite, también debería de incluir las llaves negras con las que debió de haber contado como ejecutor de la iglesia, ya sea por su cuerpo original o como tarantela, siendo que estas armas no son algo que cualquier humano pueda llegar a usar. 国権という人間に使うものではないのだが
necesitándose de una gran cantidad de entrenamiento para masterizarlas, pero más importante, estas armas están hechas para combatir contra vampiros y demonios, todo aquello que sea considerado malvado, interviniendo de forma espiritual en lugar de física, e invocando las leyes naturales que ataban a los vampiros cuando estos eran humanos. Para invocarlas es tan simple como imbuirle magia a páginas de la Biblia, siendo posible llegar a esconder hasta cientos de estas armas debajo de las ropas, y tampoco hay que olvidarnos de una de sus características: las llaves negras son armas conceptuales, haciendo que tengan varios efectos de los cuales ya detallé en el apartado anterior. La voluntad de Roa no puede existir por su propia cuenta, este solo puede influenciar a la voluntad de a quienes reencarna cuando él no es la personalidad principal, por lo que los métodos por los que harán sus acciones no son algo que él pueda controlar. Sin embargo, dado que no sabemos qué tanto se diferencian los deseos de Roa con la personalidad de a quien posee, es difícil considerarlo una debilidad. El método del segundo aspecto, si bien parece terrorífico, en realidad tiene muchos problemas. El primero es que Roa solo funcionará como el lado oscuro de la persona, no tendrá un control total, esto debido a que él no estuvo con dicha persona desde su nacimiento. Otro es que su posesión puede ser retrasada con hechizos, tierras sagradas, o el tener relaciones sexuales con el afectado, y dado que Roa es el subordinado de Arcwave, una forma de suprimir su posesión es si mandas a dormir o derrotas al verdadero ancestro, aunque bueno, no recomiendo utilizar este método. Un poco relacionado a lo anterior, como Roa está conectado a Arcwave y la usa como fuente de poder, matar a la vampira será suficiente para debilitarlo. De nuevo, buena suerte intentándolo. Lo que sí es un gran problema es la reencarnación de Roa en sí, ya que, como dejé entrever hace un momento, Roa necesita de mucho tiempo antes de poder tomar posesión de su próximo huésped. Estamos hablando perfectamente de varios años, por lo que su inmortalidad principal, a pesar de ser tan temible, sería inaplicable en un combate convencional. Yo sé que les he estado insistiendo en que se vean los vídeos de la fisiología y el scaling, y tengo todo el derecho de hacerlo, pero de todos modos no se preocupen si no tienen 3 horas libres para vérselos. En el versus me encargaré de poner las hazañas y scans para que nadie se pierda en el encuentro. Mientras tanto, veamos si su contrincante está a la altura. El hechicero ahora conocido como Yuki Terumi fue uno de los héroes legendarios del mundo de BlazBlue, encargados de destruir al monstruo invencible de la bestia negra que asolaba el planeta, perdiendo su cuerpo tras la Guerra Oscura, y con el resurgimiento de la bestia negra se vio obligado a vagar como un espíritu errante, tomando el cuerpo de Hazama como una resurrección suya para cumplir sus planes, para luego de unos sucesos revelar que el llamado Yuki Terumi era solo una identidad falsa del dios de la destrucción Susanoo, quien buscaba unir todas las partes que lo conformaban, al final lográndolo y recuperando su forma original, convirtiéndose en la unidad Susanoo, el dios de la destrucción que traería fin a todas las cosas.
Antes de empezar, necesito aclarar previamente un par de cosas. BlazBlue es una obra muy amplia en cuanto a contenido y versiones alternas, lo que incluye universos paralelos, crossovers con otras franquicias, e historias en diferentes medios o adaptaciones como lo son el anime y los cómics, por lo que para Yuki Terumi solo tomaremos a la versión canónica del personaje, que incluye los videojuegos de la línea principal, el manga de Remix Head, las novelas de Phantom Shift que cumplen el rol de precuela a los juegos, y los CD dramas que, aunque no lo parezca, muestran intermedios de la historia. También es muy importante resaltar que, como mencioné anteriormente, Terumi no es solamente un ser con un cuerpo fijo, sino que este fue saltando de forma durante su travesía, por lo que se contará para su análisis lo que él hizo en cada cuerpo, lo que incluye sus diferentes resurrecciones hechas por su forma espiritual, al personaje de Hazama, quien es un remanente del mismo Terumi, el poder que porta con el cuerpo de Susanoo, la contraparte de la unidad maestra, al haber sido unido por completo con esta entidad, siendo el máximo potencial que demostraría Terumi en todas sus formas. Hablar del poder de Yuki Terumi, la serpiente verde, por sí solo no es fácil, ya que no es un personaje que destaque por sus demostraciones de fuerza. Sin embargo, todavía es resaltable lo visto entre sus fases. Sus golpes básicos destruyen por completo a humanos normales, domina a un Ragna del primer juego en un combate incluso si lucha apoyado por Rachel Alucard, no tomándose la pelea en serio, un Ragna que ya para este punto era más poderoso que Jin Kisaragi, el cual podía destruir pueblos y ciudades con su magia de hielo en un estado de descontrol, y ni siquiera la propia Rachel era capaz de hacer algo contra Terumi, e incluso en una forma espiritual, había humillado a su maestro y guardián sin esfuerzo, siendo Rachel un personaje capaz de invocar ataques mágicos que destruyen toda una cordillera montañosa de gran tamaño. Aunque si de personajes poderosos hablamos, hay que mencionar a los 6 héroes legendarios, los guerreros más poderosos del mundo de los que Terumi formaba parte, siendo una inclusión tan poderosa en el grupo que Ragna menciona que de faltar en su combate contra la primera bestia negra probablemente habrían perdido, una entidad que si bien varía de poder entre sus reencarnaciones, no hay que subestimarla, ya que desde su nacimiento es capaz de resistir el bombardeo nuclear más fuerte del planeta que eliminó todo el país de Japón, y eso que las armas de destrucción masiva en este mundo son capaces de destruir todo un lado de la cara del planeta Tierra. Como Hazama se burlaría de la fuerza de un Hakumen de la Guerra Oscura, manteniéndose a la par con él, el cual para ese momento ya podía asesinar ejércitos de la Bestia Negra, además de presentarse como superior a Izanami, caso que se repetiría con Nine, a pesar de que Izanami tenía el poder para contener una explosión de 10 elevado a 31 julios, lo que equivale a unos 2 tetatones, energía más que suficiente para destruir un planeta pequeño. También se ha visto a Terumi capaz de pelear contra Kotone, personaje capaz de invocar meteoritos destruye planetas. En el cuerpo de Hazama eliminó al ladrón del Grimorio Azure, uno que le otorga a su usuario un poder superior al resto de Grimorios, los cuales son capaces de crear dimensiones con un vasto desierto e incluso su propio sol, por no decir que pueden tener sus propias dimensiones que, como se ve en el fondo, contienen estrellas en su interior. Cabe aclarar que este poder no se limita al Hax, pues el portador del Grimorio debe poder resistir la magia del Grimorio para manejarlo, siendo llamados existencias paralelas. Pues bien, crear dimensiones estrelladas fue calculado a un nivel multisistema solar, y todo este poder nuevamente estando por debajo del Grimorio Azure, el cual porta Ragna, y aún así sigue siendo inferior a Hakumen, quien sería asesinado por el propio Terumi, haciéndolo escalar a estas categorías. Siendo el poder de este y de sus avatares muy superior al de todo un plantel de seres de nivel multisistema solar, esto escalando a su físico, ya que, como se mencionó anteriormente con los Grimorios, la magia refleja las cualidades físicas del usuario, pero este no es para nada su límite. Aún nos hace falta hablar de la forma Susanoo, también llamada unidad original. La unidad maestra y el cuerpo de Susanoo son básicamente el dios más poderoso del verso. Al fusionar el poder de Noel Vermilion con el cuerpo de Hakumen se crea esta entidad, siendo su poder tan masivo para de un solo golpe vencer a un Ragna mucho más experimentado, quien directamente afirmó como el poder de este superaba por mucho al de Azrael, mismo que había destruido la coraza del embrión, entidad que había resistido su propio borrado sobre múltiples universos. Susanoo en sus propias palabras afirma que los mundos o universos de odio que
que había creado serían destruidos luego de que su poder superara al de la bestia negra, siendo esta criatura tan poderosa como el anterior mencionado embrión, entidad que al activarse destruyó una cantidad infinita de posibilidades y líneas temporales, y no es para menos. Después de todo, la bestia negra es la representación misma del límite encarnando este plano, siendo el límite una dimensión nexo que contiene y conecta a los diferentes universos de BlazBlue, sus líneas temporales, sus posibilidades, básicamente cada dimensión o universo de este multiverso infinito, y el límite esencialmente es una dimensión que trasciende todo esto, siendo una cantidad de energía infinita, como su propia dimensión alterna del multiverso, y es la forma de Susanoo la encargada de crear todos los mundos conectados al límite, para luego tener la intención de destruirlo, por lo que al Susanoo superar a la bestia negra así como al límite, pondría a esta forma superior a un plano que trasciende un multiverso infinito, así como a seres capaces de destruir una cantidad infinita de universos, poder que sería puesto en combate contra seres capaces de igualar a Susanoo como lo es Ragna usando el poder del BlazBlue, poder capaz de superar al Azur-Lane, el creador del límite, dejando tanto su fuerza como su resistencia en una categoría multiversal más. Se mueve más rápido que la vista e incluso para personajes como Hakumen, es más rápido que Trinity, quien podía esquivar rayos naturales, no es para menos, pues todos los personajes de BlazBlue usan magia de luz que van a la velocidad de dicho elemento, consiguiendo igualmente esquivarlas, pero lo que en realidad resalta en este verso en cuanto a su velocidad, son hazañas como la del mismo Yuki Terumi recorriendo la dimensión del límite de lado a lado, al igual que personajes como Azrael, quien puede incluso llegar de su mundo al límite y revisarlo por completo en un viaje de unas horas, a quien como ya dije, Terumi supera en su forma de Susanoo, pero el caso de Terumi es incluso más impresionante, pues un personaje como Relius Clover, quien recorrió el límite 2 veces hasta llegar al caldero, es algo de lo que la serpiente verde se burla, denotando una superioridad ante seres de estas velocidades, algo que sorprende pues el límite es una dimensión de tamaño infinito, siendo que ésta se extiende por las múltiples dimensiones, sirviendo como un nexo para otros reinos dimensionales, superando el infinito convencional, poder atravesar esta dimensión a pura velocidad les da a los personajes la capacidad de trascender el espacio-tiempo, y aún así, Terumi y Susanoo superan todo esto, al su cuerpo original haberlo encontrado en el otro lado del límite mismo, por lo que básicamente Susanoo puede atravesar por completo y salir de una dimensión que trasciende el espacio-tiempo a pura velocidad, dejando su velocidad en inconmensurable. Terumi goza de una durabilidad prácticamente eterna, él no es un ser físico que requiera de necesidades, es un alma vagante que usa el cuerpo que toma como marionetas, no siendo vulnerable al dolor, mostrándose que incluso con su cuerpo destrozado y herido, y siendo golpeado brutalmente aún puede levantarse y seguir peleando. La única forma de describir a Yuki Terumi es como lo hace su misma descripción, pese a parecer confiado, es alguien sumamente inteligente, es un experto en la ciencia y la magia, de forma tan avanzada como para encabezar la mayor investigación del mundo sobre los límites del universo, creó tecnología más avanzada que cualquiera que ningún humano haya creado, es un genio táctico capaz de infiltrarse en el gobierno y tener una posición prodigiosa, incluso logró dirigir su propia unidad gubernamental en base a manipulaciones, todo esto con el propósito de analizar el límite, una dimensión con una cantidad infinita de información sobre el multiverso, que le daría a Terumi una inteligencia divina al conocer todo sobre el campo metacosmológico de su mundo, igualmente es muy perspicaz, pudiendo percatarse de trampas frente a él, o incluso resolver casos tan enrevesados como un viaje del tiempo y hasta deducir su época de origen, es tan buen planeador que incluso bajo el control de su voluntad por parte de un hechicero más poderoso, hizo todo un plan para liberarse, pasándole esa maldición a una contraparte que él ya había poseído, por lo que hablamos de un individuo que aún con todo en contra puede encontrar la manera de salirse con la suya, su habilidad de combate no se queda atrás, ya que este es capaz de mantener a raya a Hakumen, solamente jugando con él en un estado donde no se lo tomaba tan en serio, alguien que tiene experiencia combatiendo ejércitos y derrotándolos con su habilidad, así como tener su famosa hazaña de crear con su mente un palacio de escenarios de combate y clones de sus batallas al analizar la información de combate con cada mirada en una pelea. Su destructividad está a la par de su fuerza, siendo su misión destruir todos los mundos del multiverso, así como escalar de personajes como el embrión, quien reinicia las líneas temporales.
de lejos la parte más resaltante del personaje y en la que más destaca como un hechicero y entidad caótica que usa sus poderes junto a la fuerza. Transformación. Terumi puede cambiar entre sus formas, pasando de él mismo a Susanoo de quererlo. Creación, manipulación de energía y de efectos de estados. La forma de atacar de Terumi es crear energía oscura para formar armas y reforzar sus golpes, con esto puede darle diversas formas como la de un gancho, proyectiles, así como crear un campo de fuerza que debilita las capacidades de los que entren en el mismo. Absorción de energía e invocación. Puede crear serpientes de energía oscura que al atacar a su oponente absorben su vitalidad y poder, pudiendo mejorar esta habilidad con su ataque Overdrive para causarle daño además de la absorción. Longevidad. Al ser una forma espiritual, al verdadero Terumi no le afecta la edad. Super sentidos. Puede sentir la energía de los seres para definir su forma e identidad incluso si son copias robóticas. Manipulación de la percepción. Su mera presencia altera los sentidos y la percepción temporal dando la sensación de estar en otro mundo. Parálisis. La mera presencia de Terumi evita que sus oponentes puedan moverse, efecto que puede aplicar incluso con solo la mirada. Manipulación mental. Puede devorar recuerdos a través de barreras mentales. Empoderamiento. Puede volverse más fuerte al absorber el odio y las emociones negativas del mundo en su contra, incluso el mismo Terumi puede generar odio en plena batalla para hacerse más poderoso. Creación de ilusiones. Por medio de la energía del límite, Terumi puede crear escenarios falsos a su conveniencia. Sellado mental. Sus trampas mentales pueden meter a su víctima en un bucle de recuerdos dolorosos aprisionándolo en su mente. Manipulación de la memoria. Igualmente se ha visto que él puede modificar recuerdos. Manipulación y destrucción del alma. Terumi puede crear barreras que al encerrar un alma quedan destruidas, no limitándose a esto, pues cuando él destruye un alma, esta no puede ser curada, ni siquiera con magia que altera la realidad como la de Rachel. Absorción de almas. Al igual que la bestia negra, la unidad Susanoo puede contener cientos de almas en su interior. Invisibilidad avanzada. Terumi no puede ser detectado, ni siquiera por seres con super sentidos como los vampiros, necesitando de escáneres para siquiera reconocer su presencia. Posesión. Su alma puede tomar diferentes cuerpos de ser necesario. Composición inmaterial. Al ser un alma, Terumi es totalmente inmaterial, incluso para seres capaces de tocar almas. Regeneración. Los cortes, golpes y patadas que lo dejan al borde de la muerte se curan instantáneamente junto a la desaparición de todo malestar que Terumi haya tenido, una regeneración tan buena que supera a las demás inmortalidades de la serie, pudiendo volver incluso de pedazos microscópicos. Absorción onírica. Puede devorar recuerdos para hacerse más poderoso. Guardia. Es capaz de protegerse de ataques, siendo invulnerable con su guardia activa. Barreras protectoras. Mostró poder usar escudos mágicos. Restricción dimensional 666 y BFR multiversal. Yuki Terumi invoca cadenas que atrapan a su presa, arrastrándolo hasta el Ouroboros que los devorará y terminará borrándolos, además de poder mandar estas mismas almas al límite, sin posibilidades de liberarse con poder al ser estas cadenas irrompibles. Manipulación de las sombras. Puede crear una serpiente gigante hecha de sombras capaz de devorar entidades de su nivel como lo es Yugei. Manipulación de la luz y la oscuridad. Susanoo absorbió la luz dejando solo su presencia oscura en su propio plano personal. Precognición. Puede ver todas las posibilidades a su alrededor para formar planes antes de un combate. Manipulación dimensional. Puede abrir brechas entre las dimensiones para acceder a estos como portales, también puede apagar poderes de viaje dimensional. Viaje temporal. Dio a entender que puede mandarse a él mismo o a otros personajes como 11 atrás y adelante en el tiempo. Conciencia cósmica y manipulación quark. Puede detectar todas las posibilidades que existen en el tiempo, viendo cada variante hasta poder encontrar una donde esté seguro en una fracción infinitesimal de dicho concepto, quedándose oculto en ese lugar. Creación de dimensiones de bolsillo y sellado. Creó una dimensión de corredores infinitos en los que sellar a sus oponentes hasta el final de los tiempos en una realidad que ellos no pueden controlar. Manipulación tecnológica. Puede manipular unidades como la suya desde otra dimensión. Manipulación de las matemáticas. Su forma original puede cambiar los resultados matemáticos de toda acción, pudiendo formar ecuaciones y resultados nuevos.
Evolución reactiva y adaptación. Con solo ver una vez las habilidades de observación, fue capaz de crear contramedidas para volverse inmune a estas, aun cuando las habilidades de observación también evolucionan reactivamente, por lo que Terumi tiene una adaptación superior incluso a eso. Creación de clones y mímica de poderes. Terumi, mediante observaciones e hipótesis, puede adivinar todos los movimientos de su oponente, hasta el punto de crear un clon perfecto del mismo para que luche contra este, o de alguno de sus conocidos, como sería un clon de Ragna. Absorción. Una cualidad particular de Terumi y sus unidades es que además de tomar cuerpos, puede absorberlos a ellos y sus poderes, como lo fue en el caso de Kokonoe, o el de Noel Vermilion, o al mismo Hakumen, que le proporcionó incluso una forma nueva como lo fue Susanoo. Esto le daría varias habilidades de los anteriores, como el poder de atravesar el espacio con sus ataques, otorgándole una manipulación espacial. Aura Insta-Kill. La mera presencia de Hakumen causaba la muerte en entidades malignas a su alrededor. Deformación de la realidad. Puede crear campos de interferencia dimensional que alteran el espacio, evitando poderes de ese estilo. Borrado existencial. También heredó el corte de borrado de Hakumen, el cual te borra tanto cuerpo como en alma, del pasado, presente y futuro. Fusionismo. Terumi no se limita a solo absorber las habilidades, también puede fusionarlas en su propio cuerpo y consiguiendo mezclarlas. Existencia abstracta. Al convertirse en Susanoo, se volvió un ser que existe y no existe a la vez, siendo un ser abstracto solo dependiente de su propia percepción. Interacción no física. Susanoo podía aplastar el espacio-tiempo y las almas, con este poder creando grietas que los absorbían. Manipulación ambiental. La armadura Susanoo podía recuperar energías al absorber magia del entorno. Control de la causa y efecto. Susanoo también puede crear un plano donde manipulaba la causa y efecto de las acciones y acontecimientos. Negación de inmortalidad divina. El cuerpo de Susanoo mató a Anu 13 en una realidad alterna sin posibilidades de resurrección, la cual se había regenerado de ser borrada por el caldero, el cual había borrado su existencia de todo el espacio-tiempo. Destrucción conceptual. Es superior a la bestia negra, entidad que podía destruir los mismos conceptos de sistema y teoría. Observación. Aquí ya entramos a habilidades generales del verso. Terumi puede usar una habilidad llamada observación para manipular el límite, lo que también se conoce como usar el Seito, siendo estas partículas salidas de esta dimensión que son atraídas en forma de fenómenos al mundo, optando de muchas habilidades mágicas a sus usuarios, especialmente en el caso de Terumi, al crear el Grimorio Azure, la concentración de energía más poderosa que ha existido. Manipulación astral. Los usuarios de observación pueden manifestar versiones astrales suyas fuera de sus cuerpos para pelear en cualquier plano. Realidad subjetiva y manipulación de la realidad. Los usuarios de observación pueden hacer sus pensamientos realidad, así como todo lo que quieran, demostrando cómo algunos fenómenos pueden manipularla para regresarla a un estado anterior. Creación de universos. La observación también permite crear sus propias realidades de bolsillo. Manipulación de leyes. En estas realidades los usuarios pueden imponer leyes específicas sobre su oponente, siendo el ejemplo más claro obligarlo a participar en un concurso de preguntas. Manipulación de probabilidades. La observación de fenómenos también permite elegir el escenario más probable para su usuario, reemplazando el que desea por el existente. Manipulación del destino. Se mencionó como la observación en un estado recién despertando podía controlar el destino. Manipulación del origen. Controlar la observación y al Azure significa controlar el Seito hasta el límite, siendo este la representación primigenia de todas las cosas, es en donde nacen todos los conceptos y espacios, lo que se traduce a ser el origen de toda la creación. Acausalidad. Terumi está más allá de la lógica, siendo la lógica el sistema universal que adhiere al mundo, poniendo a todos en su respectivo lugar y momento. Nulificación de poderes. La Red Key es un poder que trasciende la lógica, poder que fue robado por Terumi, ignorando toda la naturaleza de sus oponentes. Inmortalidad de resurrección e inmortalidad total. Los seres fuera de la lógica están más allá de la muerte, pues ni siquiera borrarlo a él o a su alma lo eliminaría. Inmortalidad conceptual. Terumi no puede morir al ser una parte vital de la estructura de la realidad, si él muere la raíz que rige al mundo lo traerá de vuelta. Sellado de poderes. Los golpes de grimorios como el Azure pueden apagar habilidades de la observación. Resistencia a la radiación. A Terumi no le afectó estar en el epicentro de las bombas lanzadas contra la bestia negra, las cuales dejaron ciudades y bosques con radiación letal.
Resistencia a la transmutación. Todos los seres Nox pueden resistir los efectos del embrión, los cuales convierten en Seitor puro a quien tengan de frente. En otras palabras, Terumi puede resistir transmutaciones capaces de convertir su cuerpo en magia y energía. Resistencia a la manipulación de la locura, veneno y corporal. Puede resistir el Seitor, el cual genera adicción y deteriora los cuerpos de sus infectados. Resistencia a la manipulación mental y espiritual. Cuando lo atacaron con un hechizo que devora la mente y el espíritu, en realidad no le afectó en gran medida, solo fingió que seguía las órdenes del conjurador. Resistencia al time stop. A los personajes de BlazBlue realmente no les afectan los ataques que manipulen el tiempo. Resistencia a la manipulación de la lógica y de la probabilidad. Terumi está protegido por la bendición de Celica, la cual puede reprimir los efectos del embrión, capaces de alterar la lógica y los resultados. Resistencia a la manipulación de la información. Pudo resistir los efectos del límite, los cuales sobrecargan con información a quien entra ahí. Resistencia a la manipulación de la gravedad y la petrificación. Kokonoe, quien utiliza esta clase de poderes, afirmó no ser útil contra Terumi. Resistencia a la nulificación de poderes. Derrotó a la bestia negra, aun cuando ésta elimina las habilidades y magia de sus oponentes con la mera presencia. Resistencia a la manipulación del destino. Él se encuentra fuera de la autoridad del propio destino. Resistencia al control corporal. Puede resistir magia como la suya que trate de controlar su cuerpo. Resistencia a la alteración espacio-temporal. Puede pelear sin problemas en dimensiones de total distorsión. Resistencia al borrado conceptual. En cierto momento de su historia, Terumi fue atacado por Hakumen, siendo borrado su tiempo, dejándolo en un plano donde existe la nada misma. Ni siquiera el tiempo tiene permitido existir en un lugar como este. Es un vacío conocido como el filo, donde todo desaparece, Terumi pudiendo volver de esto al usar la observación en sí mismo, permitiéndole volver cada vez que sea destruido gracias a su fenómeno de observación. Si se logra separar de su cuerpo, Terumi estará en un estado de alma donde es vulnerable a borrados que afecten su existencia mental, espiritual y espacio-temporal. Ciertas armas de causalidad pueden interferir con sus poderes, y al todo su poder venir del odio que tienen hacia él. Si una habilidad como la observación de Amaterasu logra borrar el odio por Terumi en el mundo, este perderá gran parte de su poder. Y así concluyo mi análisis hacia Yuki Terumi, un personaje del que poco se habla de este lado del charco en la comunidad de Versus, y por suerte con este no necesitan verse 3 horas de contenido adicional. Cualquier otro detalle que valga la pena resaltar lo mencionaré en la comparativa, que es justamente la que sigue. Ahí veremos qué serpiente devorará a su presa. Habiendo analizado a detalle sobre ambos personajes, muchos habrán notado los marcados parecidos que tienen estos dos. Estamos hablando de 2 de los seres más inteligentes dentro de sus respectivas franquicias, originalmente siendo lo equivalente a héroes en su mundo, pero cuyos propósitos no se iban a quedar en ser tan solo eso, aspirando a objetivos mucho más grandes que muy pocos serán capaces de comprender, ganándose el desprecio de los grupos a los que pertenecen o pertenecían, en algún punto de sus vidas adquiriendo un poder inmenso por medio de terceros, alcanzando la inmortalidad gracias a los distintos cuerpos de las que sus almas han logrado adueñarse, teniendo una obsesión y odio bastante preocupante hacia uno de los personajes principales de sus historias, y no podemos olvidarnos de una de sus mayores cualidades, esa temática de serpientes que tanto les caracteriza. Joder, incluso se parecen en la clase de poderes que manejan, pero será mejor que no nos adelantemos. Para el caso, también podemos denotar ciertas diferencias, aunque igualmente se hablará de eso en la sección de preguntas. Mientras tanto, deberíamos de empezar a definir quién es el ganador de este combate, así que será mejor que se pongan cómodos y disfruten de la comparativa. Con respecto a las estadísticas físicas, creo que estamos de acuerdo con que Roa se lleva este apartado de paliza contra un Terumi en estado base. Un multisistema solar no se comparará jamás a un universal más, a menos que queramos pretender que el universo es un sistema solar. Definitivamente la ventaja la tiene el vampiro. Y para las versiones más poderosas, ambos parecen estar más igualados. Al fin y al cabo, tienen la misma categoría, ¿verdad?
Pues sí, pero la diferencia entre ambos sigue siendo notable, tanto Susanoo como Roa superan a un personaje que trasciende el multiverso principal y se encuentran en una dimensión superior, como lo son la Bestia Negra y Vivi respectivamente, además de seres capaces de destruir el multiverso. Sin embargo, el scaling de Terumi se queda hasta aquí, mientras que el de Roa continúa, ya que todavía hay que mencionar a los dioses, quienes superan a la Mooncell, pero que palidecen ante los verdaderos ancestros, los mismos cuya raza casi fue extinguida por este vampiro, haciendo que la serpiente de Akasa se lleve este apartado. En el apartado de velocidad, nuevamente parecen estar igualados, uno recorrió su multiverso de lado a lado, y puede literalmente salirse de esta cosmología de quererlo, mientras que el otro escala de un personaje que tuvo que alcanzar una dimensión superior que trascendía su multiverso, pero aquí está la clave, una vez más, el scaling de Roa no se queda ahí, porque, como mencioné, Vivi seguiría siendo inferior a los dioses, quienes se encuentran en una dimensión superior por encima de la Mooncell, y estos son más débiles que los vampiros que Roa pudo asesinar, lo que hace que él cuente con un escalonamiento mucho mayor al de Susanoo, aunque como tampoco se especifica qué tanta es la diferencia, no va a haber un glitcheo o algo de ese estilo. Y a pesar de que Roa por fin podrá basurear físicamente a alguien aparte de Ciel, lo cierto es que esto tampoco será sencillo, porque aquí es en donde Terumi empieza a ganarse un par de puntos bastante importantes para el desarrollo de este encuentro. Verán, el personaje de BlazBlue cuenta con una durabilidad muchísimo mayor, estamos hablando de unos meros días, a estar toda la eternidad luchando si hace falta, por lo que Susanoo tendrá más oportunidades mientras más se alarga el encuentro, y en el siguiente apartado las cosas se ponen incluso peores. Roa es alguien extremadamente inteligente, tiene conocimientos sobre muchos aspectos de la magia, de la era de los dioses, o incluso del alma misma, pero eso palidece bastante ante un Terumi que fue capaz de analizar la información infinita de su multiverso, simplemente no hay punto de comparación, y si hablamos de habilidades de combate, ciertamente con Roa podríamos hacer un scaling de Shiki, un personaje que tiene ciertas declaraciones bastante impresionantes, pero eso seguiría siendo bastante poco en comparación a un tipo que apenas si se toma en serio a Hakumen, quien incluso siendo capaz de crear un palacio con múltiples escenarios durante su combate, todavía era incapaz de acabar con Terumi, sin mencionar que esta serpiente tiene una precognición muy destacable, lo que definitivamente le permitirá acortar la diferencia de velocidades que existe entre ambos. Ahora, lo que de verdad importa para esta comparativa, la parte de los poderes. Antes de entrar en materia, Maximal y yo tuvimos que discutir sobre el funcionamiento de la magia de ambas obras, más que nada para que éstas puedan coexistir de la mejor forma posible, y nuestra conclusión fue la siguiente. Haciendo un repaso rápido a sus sistemas de poder, la magia dentro del Nasuverso está potenciada por el inconsciente colectivo y la fe de la humanidad, y también se ha dicho que la misma está conectada a Akasa, siendo que es gracias a esta conexión que la magia en nuestro mundo existe para empezar, permitiéndoles alterar las reglas del mundo y moldear la realidad de ser necesario. Por parte del inconsciente colectivo, ya se ha explicado que esta es una piscina mental repleta de todos los arquetipos e ideas colectivas de la humanidad, y Akasa es un espacio metafísico de donde provino todo lo existente. Además de todo esto, los circuitos mágicos se encuentran en el alma, y se sabe que esta es necesaria para emplear la magia, siendo que el alma se encuentra en una dimensión superior, es una existencia conceptual, metafísica y platónica, registrando los cuerpos dentro del concepto del mundo astral, al ser esta información, lo equivalente a los datos, los que a su vez componen la base de toda nuestra existencia, por lo que no es de extrañar que la magia y el alma cuenten con un buen listado de poderes bastante impresionante, y todo esto es algo que cualquiera que controle estos elementos puede hacer dentro de la obra. El caso de la observación es bastante similar, puesto que controlar la Esta y al Azure en su máximo implica controlar partículas traídas del límite como lo es el Seitr, y más importante, hacer todo esto significa que estás manipulando aquello que representa el origen de todas las formas y conceptos, el arquetipo en sí mismo por encima del plano astral y que contiene la infinita información de las memorias y almas que representa cada ser vivo en los conceptos del mundo, y hablamos de meras partículas, ya que el límite por sí mismo es una dimensión con una cantidad infinita de Seitr, por lo que a mi juicio, ambas magias se encuentran bastante igualadas.
Sin embargo, aquí es en donde sus conceptos empiezan a chocar, puesto que dentro del Nasuverso existe el misterio, una ley que explica que mientras mayor antigüedad, más efectiva y resistente será su magia y usuario. Misterios del siglo XVI o XII son capaces de anular hechizos concretados por magos actuales, y esta anulación es mucho mayor mientras más tiempo pasa, no solo en cuanto a resistencia, sino que la potencia de los hechizos se incrementa con el tiempo, provocando que magos y misterios más débiles no tengan nada que hacer contra los más antiguos y poderosos, y estamos hablando de una resistencia que es directamente conceptual. Alguien como Roa, cuya alma ha existido desde hace 800 años, tendría una resistencia bastante alta a la magia, incluso con sus cuerpos actuales, ya que al fin y al cabo, él sobreescribe las almas de las víctimas con la suya propia. Esto no es algo que exista dentro de BlazBlue, de hecho, los usuarios de la observación de quererlo simplemente podrían afectar a sus contrincantes, ya que ese nombre no está de adorno. Si ellos se visualizan con la idea de que pueden afectar a alguien, esto simplemente ocurrirá. Teniendo todas estas cosas en cuenta, se decidió darle prioridad a la resistencia mágica de Roa. Al estar vivo por muchos más años que Terumi, él tendría cierta ventaja con esta defensa mayor a los poderes que le lancen, pero todavía podría ser afectado por la observación de la serpiente verde, solo que no será tan efectiva como de costumbre. Podría decirse que lo afectaría, pero no lo mataría. Sí, toda esta explicación fue para decir esta conclusión, pinches obras todas complejas. En fin, debemos de mencionar que hay ciertas habilidades que no tocaremos, ya sea porque o entre estos las resisten y perderíamos el tiempo mencionando detalles mínimos, o porque serán poco relevantes para el combate, y con ese tema aclarado, podemos empezar la parte importante. Para quienes están al día con la fisiología de los vampiros, sabrán que estas entidades niegan la historia humana, por lo que cualquier ataque que Terumi intente utilizar contra Roa será inútil, puesto que estos simplemente se desintegrarán antes de que lo toquen. Algo impresionante, pero la lógica es un sistema fundamental de reglas que adhieren este mundo, y Terumi es un ser que está fuera de la lógica misma, siendo que aquellos seres que se encuentren fuera de esta son totalmente inmunes a cualquier ataque que esté dentro de sus reglas, algo similar a como ocurre con el poder de la Red Key, y no pudo importarle menos a Hazama el atravesar las defensas de su usuario para afectarlo, haciendo que la negación de la historia humana sea inútil para este caso. A otros les habrá llamado la atención el insta-kill pasivo que tiene Susanoo con su aura, pero eso no podría servir en el caso de Roa, porque quienes se convirtieron en apóstoles muertos superaron la idea de morir, rechazándoles ese privilegio. Como mucho este poder podría ser de ayuda si de casualidad Roa decide utilizar su necromancia, o invocar sus cuervos para molestar, pero nada que pueda funcionar más allá de eso. Entonces, Terumi podría paralizar a Roa y fin del asunto, teniéndolo inmovilizado a su merced ya solo le quedaría matarlo. Eso sería fácil, de no ser porque los ojos místicos de los vampiros también imponen su voluntad en la persona, llegando al punto de inmovilizarla, y en un duelo entre vampiros no les puede importar menos esa habilidad, además de soportar hechizos que se encargan de sellar sus movimientos para inmovilizarlo. Y hablando del caso contrario, Roa tampoco podría paralizar a la serpiente verde, porque él está más que acostumbrado a que manipulen su cuerpo, por lo que podría zafarse de eso sin dificultad. El vampiro podría utilizar su alquimia, o sus propios ojos místicos para analizar la mente de Susanoo y sacarle información vital para el combate, pero esa sería una idea terrible, ya que volvemos a lo mismo, Terumi se resistiría a este efecto, y como su verdadero ser es un alma, podría percatarse del problema y modificar sus recuerdos a conveniencia con los que ya ha devorado hasta ahora, o incluso aprovechar ese momento para meter a Roa en un sellado mental, donde empezará a meterle los traumas de su infancia, aunque bueno, tampoco estén tan seguros de ello. Es común que los magos en el Nasuverso tengan resistencias hacia ataques mentales. Alguien tan experimentado como Roa no es la excepción a la regla, por lo que este primer intercambio se queda en un empate. Como mucho ambos se podrían percatar de que el otro es alguien a quien no deben de subestimar. Ya pasando a las habilidades que utilizan en sus combates cuerpo a cuerpo, Terumi podría emplear sus distintas formas de energía oscura, como usarla para potenciar sus ataques, crear cadenas para atraerlo, mantenerlo en su zona, o irse directamente hacia él, invocar serpientes de oscuridad para devorarle su energía y vitalidad, crear una barrera a su alrededor que lo debilitaría, o dejarse de tonterías y empezar a madreárselo, para después tirarle un rayo de energía oscura bastante potente.
Para su desgracia, Roa no solo es que tiene una resistencia mágica que haría que no le importaran mucho estos daños, sino que él puede enfocar su magia de forma defensiva para que los efectos de los poderes de Terumi le hagan incluso menos daño del que de por sí le harán, o utilizar sus rayos para defenderse, que si a esas vamos, Roa igualmente podría responder con su numerología, atacándole con la magia eléctrica desde la distancia, ya sea de esta forma o empleando sus círculos mágicos, aumentar su velocidad de desplazamiento para acortar la distancia entre ambos, o llenando todo el escenario con sus movimientos rápidos, y por qué no, inmovilizarlo en el aire para seguidamente hacerle caer un rayo en toda la cara, y también hay que recordar que solo cosas al nivel de las armas conceptuales podrían destruirlos, o sea, cosas que destruyen almas, conceptos y afectan a las leyes mismas. Bastante bien, pero Susanoo igual podría responder utilizando su guardia para defenderse de los ataques que reciba gracias a la mayor habilidad marcial que posee, o bien desgarrar sus construcciones eléctricas junto con el espacio-tiempo, y sin eso, Terumi podría responder con su propia energía, y se sabe que es posible, porque él es cara de la bestia negra, entidad que puede destruir conceptos de los que nacen las leyes, como lo son la teoría y el sistema. Sin embargo, como habrán visto en el análisis, esta no es la única forma de atacar de Roa, ya que él igualmente podría responder con cientos de agujas o espadas hechas de sangre, o hacer crecer espadas en el cuerpo de su adversario en la sangre que a este le salpique, además de hacer que la misma llueva por toda la zona para perforarle el cuerpo, siendo la única forma de salvarse justo debajo del vampiro, o mejor aún, utilizar su técnica de contraataque para devolver su daño recibido hacia Terumi multiplicado, o incluso emplear el efecto coraza de acero para aumentar la fuerza de sus ataques una docena de veces, algo que sí empezará a pasarle factura a la serpiente de BlazBlue, dejando a ambos en una situación en donde los dos se pueden dañar, aunque no lo suficiente como para asesinarse. Otra cosa que puede entrar en juego son los clones de Roa, los cuales lo salvarían de cualquier situación inesperada y esta vez tomar por sorpresa a su oponente, y si bien esto es algo factible, no es algo que volvería a repetirse, ya que Terumi es muy listo como para caer en ese truco dos veces, viendo lo bueno que es deduciendo trampas, eventualmente llegará a reconocer cuando se enfrente a un falso vampiro. Algunos podrían pensar que Terumi, al volverse más poderoso en base al odio que recibe, él podría incentivar emociones negativas en el vampiro para hacerse más fuerte y así cerrar la brecha de poder que hay entre ambos. Al fin y al cabo, el tipo es lo suficientemente ingenioso y molesto como para provocar este sentimiento. No obstante, Roa es un ser demasiado inteligente, no será nada fácil hacerle caer en esa clase de provocaciones. Hablamos de alguien que tan solo siente indiferencia por aquellos que lo odian, que ni siquiera tiene esa clase de emociones contra la mujer que le arrebató su pureza, y que es lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de cuáles son las intenciones de Terumi a medio combate. Este plan solo sería útil si fuera Shiki quien estuviera bajo el control del cuerpo, o si la situación es tan desesperada como para que Roa pierda la compostura, pero a estas alturas del combate eso es algo imposible. De hecho, viendo cuán interesantes son las habilidades de la serpiente verde, que no les extrañe que Roa se emocione y decida tenerlo como su sirviente en lugar de guardarle algún tipo de odio. Y ahora que hablamos de esto, Roa, viendo que su rival es increíblemente talentoso, él podría someterlo e intentar morder a Terumi y convertirlo en uno de sus sirvientes, corrompiendo su alma en el proceso, e impidiendo que éste pueda desobedecerlo gracias a cómo funciona la jerarquía de los vampiros. Para desgracia del apóstol muerto, esto no sería posible, ya que todo el que esté cerca del azul son corrompidos por este, y ya vimos cuáles son las escalas que maneja este elemento, por lo que sería inútil que traten de afectar su alma por ese medio, e incluso si suponemos que Terumi termina siendo controlado, esto no es algo nuevo para él, consiguiendo incluso adaptarse y liberarse del control al que estaba siendo víctima, por lo que no debería de costarle nada hacer lo mismo con Roa. Con poderes tan problemáticos, no es de extrañar que ambos quieran absorberse el uno al otro, ya sea a cuerpo completo o sus poderes, y de ser así, en ambas situaciones sería inútil. Aunque Terumi pueda absorber a las personas junto a sus poderes, no es la primera vez que los magos se han visto expuestos a habilidades de este estilo, véase el caso del Bloodfort Andrómeda, cuyo efecto básico consistía en disolver y absorber la fuerza mental, física y la propia alma de las personas que estén en su territorio, y pese a conocer su naturaleza, Rin todavía afirma que esta magia puede ser repelida por magos con una energía mágica superior, algo que por supuesto hará que Roa escale considerando lo talentoso que es él, y por si esto no basta, recordemos que el Roa del manga pudo adaptarse a la absorción conceptual de Akija, aunque mejor hablo de eso más tarde.
Mientras que si el vampiro intenta absorber los poderes de Terumi, se encontraría con un enorme problema, ya que él ya se ha soportado los efectos de la bestia negra, los cuales también pueden anular sus habilidades. Además, quitarle los poderes no serviría para una verga, porque todo vendría siendo parte de la observación, la cual depende del portador para usarse. Si Roa no se observa a sí mismo con los poderes que debería de tener, simplemente no podrá utilizarlos al no tener la identidad de Yuki Terumi. Y bueno, ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Muy seguramente si consiguen robarse los poderes, entre sí se darán cuenta de lo inútil que es al ver que su contrincante también podría recuperarlos por el mismo método, lo que haría que pronto descartaran el seguir haciéndolo. Como un pequeño paréntesis, dado que Roa puede conseguir energías gracias al calor corporal de las personas, él podría prolongar su pelea contra Terumi si utiliza esa técnica, pero hay dos problemas con esto. El primero es que eso sería muy gay, y el segundo porque los cuerpos que usa Terumi son solo vasijas del real, piensen en estos como cadáveres, y la unidad Susanoo es una literal armadura en un cuerpo robótico, no hay calor corporal que absorber ahí. Por esa misma razón tampoco podemos mencionar nada sobre el emplear la sangre de su enemigo para el uso de su magia, no hay partes biológicas de las que aprovecharse. Con tanta sangre derramada, muchos despistados podrían preguntarse cómo es posible que tanto la serpiente de Akasa como la serpiente verde traicionera puedan mantenerse de pie a estas alturas, y la respuesta a eso es bastante sencilla. Estos dos personajes son unas malditas cucarachas. Terumi es un ser cuya existencia es vital para la estructura misma de la realidad, por lo que siempre regresará sin importar qué le hagan, y por su cuenta también cuenta con una regeneración magnífica. Hablamos de alguien que puede regenerarse de pedazos microscópicos o incluso de borrados conceptuales gracias a su observación, aunque detallaremos eso más tarde. Por su parte, Roa también es alguien increíblemente difícil de matar. Estamos hablando de alguien que ni siquiera destruirle el cuerpo y el alma servirá, a diferencia de los vampiros comunes, quien aún siendo quemado por armas conceptuales se levanta como si nada, las cuales, como recordarán, destruyen almas, conceptos y afectan las leyes, negando la regeneración convencional de los apóstoles muertos, o incluso si subimos de nivel y lo sometemos a los efectos de absorciones conceptuales como los de Akija, de todas formas quedará como nuevo. Pero es que este ni siquiera es el problema principal, ya que ambos tienen la molesta habilidad de adaptarse. El cuerpo más reciente de Roa tiene la característica de reconfigurarse para siempre sobrevivir, y adaptarse a cualquier ataque que haya recibido previamente, volviéndose inmune en el proceso, algo que ocurrió no solo contra las llaves negras, sino que también debió de suceder con la absorción de Akija en el manga, lo que hace que Roa tenga defensas increíblemente altas. Terumi es lo mismo, él con solo su mirada y una rápida comprensión de una habilidad podrá perfectamente crear contramedidas para eso, saliendo ileso de cualquier incidente. Aunque Terumi sea capaz de crear barreras que encierran y destruyen almas, o crear daños irreparables a las de los propios observadores, trascendiendo los fenómenos y dejando heridas permanentes, ignorando que estos no pueden morir por ataques convencionales, seguiría siendo inútil para un Roa que no solo podría regenerarse de eso, sino que, de afectarlo, tan solo le bastaría con adaptarse para que eso ya no sea un problema. Lo mismo va para Roa, aunque quiera afectar a Terumi con alguna magia con la que pueda manipular su alma, las cosas simplemente no le van a funcionar a la larga, ya que su rival pronto terminará por acostumbrarse a sus técnicas. Como verán, este duelo es muy complicado, lo que hace uno es contrarrestado por el otro, y lo poco donde eso no ocurre es tan irrelevante que no podría ser considerado para hacerse con la victoria, así que de aquí en adelante vamos a ponernos serios. Empezaremos con Roa. Viendo la situación tan comprometida en la que se encuentra, él podría utilizar su esfera de la realidad, Overlock Gematría, para encerrarlos a ambos en su mundo personal, algo que sabemos que será posible puesto que esta magia altera las posibilidades, la realidad misma y las leyes de nuestro universo para que esto suceda, aunque en este caso el sobrecargar la esfera para que estalle no será de utilidad, y Roa a estas alturas del combate será más que consciente de ello. No obstante, el simple hecho de que se encuentren ahí ya es bastante bueno, porque la efectividad de todos los hechizos del vampiro se duplican mientras está ahí dentro, y aquí si no habrá adaptación que valga. Si Terumi es afectado por los poderes potenciados de su enemigo, aparte de que debería de poder someterlo a las leyes dentro de su esfera de la realidad y así tenerlo a su merced.
Muy lindo y todo, pero Terumi es alguien fuera de la lógica y la existencia misma, lo que hace que esté protegido de las leyes que traten de imponerle, aun si se trata de las hechas por la observación, las cuales alteran las leyes y las posibilidades del universo, así que las leyes de una esfera de la realidad no van a hacerle nada, y no podemos olvidarnos de que Terumi podría reemplazar todo el lugar con su propio universo personal, o escapar del lugar a pura velocidad, ya que las esferas son solo universos, y alguien que llegó hasta una dimensión que trasciende el multiverso como el límite no tiene por qué preocuparse por algo así, y si no les convence, nada le impide a Susanoo abrir una brecha en el espacio-tiempo para escaparse. Por su parte, como se mencionó, Terumi podría hacerle el mismo truco a Roa, alterando la realidad con el pensamiento para meter al vampiro en su mundo personal, y funcionaría, de no ser por el pequeño detalle de que los vampiros gracias a sus esferas de la realidad pueden salvarse de la corrección de la voluntad misma del mundo, la cual también puede alterar las leyes del universo en nuestro planeta para que se ajusten a las que todos conocemos, por lo que, de nuevo, nos topamos con un intercambio de poderes inútil. Oye, ¿no habíamos dicho que nos pondríamos serios? A este paso seguiremos en tablas por el resto de la comparativa. No te preocupes, esto solo era un calentamiento, he dejado mi mejor carta para el final, y de esta no habrá regeneración que te salve. Tras sus constantes encuentros con la muerte, Roa adquirió los famosos ojos místicos de percepción mortal, unos ojos que le permiten ver las líneas de muerte, de las cuales no se necesita ejercer ningún tipo de fuerza, ignorando cualquier otro obstáculo para cortar directamente, y creándose una reversión de la causalidad cada vez que se emplea la habilidad, y una vez que son atravesadas estas líneas, no es posible curarte de estas, algo que también se aplica para Roa, pues él puede matarse a sí mismo con estas líneas de quererlo. Pero esa ni siquiera es la peor parte, puesto que él también es capaz de matar a Ciel, ya que las líneas no hacen excepciones ni siquiera con ella, siendo que Ciel es una contradicción donde ella es Roa y Ciel a la vez, por lo que el mundo mismo tiene que rectificar el error de su muerte, haciendo que regrese a la normalidad, y no es para menos considerando que el mundo puede alterar las leyes del universo para que se adapten al planeta, no es de extrañar entonces que el propio Roa considere que su inmortalidad es bonita en comparación a lo que tiene Ciel, por lo que estamos hablando de un borrado conceptual mucho mayor al que hemos visto hasta ahora. Por si esto no fuera poco, Roa podría ver el punto de muerte de Terumi, el cual posee un efecto mucho mayor a las propias líneas al ser considerado la muerte definitiva de una entidad, y aunque supongamos que esto no funcionará por el motivo que sea, hablamos de que Roa le habrá absorbido toda la vitalidad a su contrincante, dejándolo completamente inmóvil e indefenso, necesitando de ayuda externa para componerse, y aún de sobrevivir, Terumi quedará tan mal físicamente que apenas si podrá moverse, siendo más débil que el propio Roa para ese punto. Bueno, esta es la parte a la que quería llegar, y para mi desgracia, puedo decir con toda seguridad de que esta habilidad serviría, Ciel y Terumi tienen prácticamente la misma inmortalidad, ambos son una contradicción a su modo, y es la realidad misma la que los trae de vuelta pase lo que pase, incluso llegando a superar a la propia muerte para revivir, y si aún así Roa tiene un efecto todavía más potente con los puntos de muerte, pues ya no hay más que decir, él podría acabar con su rival en cuerpo y alma. No obstante, incluso así, Terumi todavía puede regresar. Recordemos que hubo un momento de la historia donde Hakumen le borró su propio tiempo, llevándolo a la nada misma más allá de la muerte, y la serpiente verde solo tuvo que volver y reconstruirse utilizando la observación en sí mismo, y aunque supongamos que nada de esto sirve, ya que los efectos del punto de muerte son más fuertes de lo que esperaría, no hay que olvidarse de que Terumi de forma pasiva puede observar otras posibilidades en el multiverso, y en el pasado él ya estuvo en una situación similar donde su alma estaba a punto de morir, pero gracias a ver esas posibilidades, consiguió esconderse en una fracción infinitesimal del tiempo dentro de otra dimensión, algo que lo salvaría para cuando corten su línea de muerte. De esta forma solo le bastaría con usar su observación para pasar su esencia a otra de las vasijas que tenga a su disposición, y aunque supongamos que con este intercambio perdió los poderes de Susanoo, Terumi puede invocar nuevamente las partes de Hakumen y Noel para traer a su unidad de vuelta, por lo que podría sobrevivir. Él mismo ya se adaptó a haber estado entre la vida y la muerte en planos que distorsionan esto. Pero claro, Terumi sobreviviría por los pelos, ya que hacer todo esto agotaría una gran cantidad de su magia, y viendo que incluso si te salvas de la muerte, todavía te quedas en un estado sumamente debilitado, la enorme pérdida de energía lo haría incapaz de mantener su observación, ocasionando que poco a poco su cuerpo se vaya deteriorando, quedándose en un estado moribundo a merced de Roa, quien no dudaría en usar la técnica de vuelta. Entonces con esto puedo decir que gané.
No tan rápido, ¿quién te dijo que este es el final? Siguiendo esta cadena de eventos, un Terumi sumamente cansado y con magia apenas para vivir, por lógica utilizará su mejor habilidad, invocando Ouroboros para tragarse a Roa, arrastrando su cuerpo y alma con cadenas irrompibles hasta el límite, activando su restricción 666 para crear un campo dimensional que le prohíba salir, dejándolo sin poderes de viaje dimensional, y sellando cada entrada y salida del lugar para que no escape, y no nos olvidemos que el límite tiene una cantidad infinita de Seito, algo que Susanoo podría absorber para recuperar toda su energía y vitalidad, de paso volviéndose más poderoso al tener toda la magia que quiera a su disposición, de esta forma superando a los ojos místicos de percepción mortal tras crear las contramedidas necesarias, y por cierto, adaptarse aquí será más complicado, hablamos de una dimensión con información infinita sobre el multiverso, tardaría bastante en crear contramedidas para todo, y más si consideramos que Terumi estará yendo a por su cabeza. Básicamente, ahora es Roa el que estará bajo el territorio de su enemigo, y esta vez no habrá forma de que escape. Desgraciadamente tengo que darte la razón aquí, Roa no tiene forma de zafarse de las restricciones dimensionales ni de las cadenas, él será llevado al límite de forma inevitable. Desde ese punto, solo podría argumentar que el vampiro también podría sacarle provecho al suministro infinito de magia, ya que él tiene hechizos de absorción que se regenerarán si intentan destruirlos, con esto podría crear un espacio dentro del límite para absorber la energía del lugar, y con ello igualar las tornas para ambos, pero claro, eso suponiendo que crear estos hechizos no lleve mucho tiempo, porque Terumi no será tan tonto como para dejar que su rival haga lo que quiera ahí adentro, aunque bueno, igual estos círculos podrían funcionar como los de Meltilor, haciendo que Roa sea capaz de crearlos al instante hasta cierta distancia, y todo sería factible, de no ser porque se da a entender que se necesitan varios de estos para absorber la energía de una ciudad, lo que limitaría bastante a Roa, ya no solo por rango, sino en el tiempo que tardaría en hacer todo esto. Además, aunque supongamos que el apóstol muerto consiga escapar para crear tantos hechizos de absorción como le dé la gana, Terumi podría simplemente alterar la dimensión para crear un laberinto con pasillos infinitos, lo que haría que Roa no acabara nunca. Ahora lo único que le queda a ambos es disfrutar de las etapas finales del combate, la serpiente de Akasa y la serpiente verde traicionera, enfrentándose uno a uno en la tumba del antiguo dios Susanoo. Definitivamente esto es cine. Creo que te estás viniendo muy arriba con el versus, pero bueno, supongo que es mi turno de responder. No, estuve todo este rato contrarrestando tus habilidades, me has acorralado hasta mis límites, es momento de que te lance todo el maldito hacks que me he estado guardando para la ocasión. Ahora tengo miedo. Dime, ¿qué haría Roa contra un virus fantasmal matemático que ataca su cuerpo con un montón de ecuaciones irresolubles que lo matarán una y otra vez por toda la eternidad hasta que no resuelva o haga algo con esas matemáticas? Y sí, cuando digo irresolubles es literal, él tendría que resolver algo que por lógica es imposible de hacerlo. Complicado, pero las almas son la información y datos que componen las bases de nuestra existencia, los números imaginarios son incompatibles con nuestra realidad, enloqueciendo a todo el que los vea, y, sin embargo, Roa no solo sobrepasó los límites del alma, sino que también podía crear contramedidas para el mar primordial de caos, así que los números imaginarios no son un problema, y no podemos evitar mencionar sus otras hazañas, como comprender la ecuación del Tatari para poder convertirse en este, o tener conocimientos de la magia de la era de los dioses. Todo esto sobrepasa el entendimiento humano convencional, aunque Roa se vea perjudicado en gran medida por ecuaciones que desconoce, su inmortalidad le permitiría sobrevivir a la muerte de las matemáticas, y eventualmente conseguirá una forma de zafarse de ese virus. Pero, aunque ese razonamiento sea válido y consiga liberarse, Terumi para estas alturas del combate ya lo debió de analizar por completo, lo que le da la oportunidad de crear un clon con sus mismos poderes y capacidades, además que, al estar Susanoo en su máximo poder por estar en el límite, la fuerza de ambos sería más que suficiente para sobrepasar al vampiro. Y aquí la balanza finalmente se desequilibra, porque Roa debería de morir si su clon utiliza los ojos místicos de percepción mortal en él, lo que acabaría con su cuerpo y obligaría a su alma a regresar a casa, aunque eso es mentira, porque difícilmente va a salir si sigue sellado dentro del límite, convirtiéndolo en un alma errante que pronto será absorbida por Terumi.
Es más, si ni siquiera queremos tomar esto en cuenta, ya que por un golpe de suerte Roa podría acabar con su clon antes de que lo maten, nada impedirá que Susanoo utilice su ataque más poderoso, la espada del vacío que heredó de Hakumen, donde borrará a Roa de la existencia, acaba con tu tiempo tanto en cuerpo como en alma, de todo el espacio y el tiempo del multiverso, y este borrado es uno que ni siquiera la serpiente de Akasa podrá soportar. Pues no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué? Pero si Roa no se ha aguantado algo de este nivel, ¿cómo va a sobrevivir a este borrado? Bueno, es verdad que Roa no puede hacerlo por sí solo, pero recuerda, esta es una versión compuesta, lo que incluye su manifestación del Tatari, una que no morirá mientras el Tatari siga activo. No solo es que las armas conceptuales como la séptima escritura sagrada son incapaces de matar estas copias, sino que esta esfera de la realidad puede salvarte de que atraviesen tu punto de muerte, así como lo fue en el caso de Roa. Estamos diciendo que da igual si se trata de los ojos místicos de Shikitono, el Tatari podrá manifestar las copias una vez más ante cualquier mínimo pensamiento, y esto es muy impresionante, porque los ojos místicos de percepción mortal de Shiki no solo pueden matar el cuerpo de Roa, sino que también eliminó toda posibilidad de que pueda regresar. Aun si el alma del vampiro regresara a casa, estos ojos simplemente lo borrarían de ese lugar, siendo a todas luces una muerte definitiva. Akasa es el plano metafísico en donde se originó toda la cosmología del Nasuverso, es el principio y final de toda la creación, quien gobierna sobre las teorías dimensionales y es considerado el trono de Dios donde todo lo graba y todo lo crea. Estamos hablando de un vacío inexistente más allá de la inexistencia misma, pues el hecho de siquiera darle un nombre es quitarle valor a la propia nada, y eso fue lo que hizo Shiki, eliminar a Roa incluso de la nada original, lo que, de nuevo, no evitó que el Tatari le permitiera regresar. Y como ambos borrados consisten en aniquilarte de toda la cosmología, lo justo sería definir cuál es más grande, y algo me dice que BlazBlue terminará perdiendo. ¿Qué es esa grosería de habilidad? Tranquilo, la verdad es que te dije todo esto solo para darte un susto. Lo cierto es que el Tatari tiene muchas desventajas, la principal es que su rango no es tan amplio, en Melty Blood solo abarcó una ciudad, y aunque supongamos que pueda llegar al máximo posible de las esferas de la realidad, eso solo sería universal, nada multiversal o más allá de esto como lo es el límite, por lo que Roa no tendría esta ventaja en ese lugar, seguro ni podría mantener su manifestación. Además, otro punto muy importante es la duración, el Tatari solo dura una noche, y el propio Roa solo podría estar un par de días peleando, un tiempo irrelevante para un contrincante que puede pelear por la eternidad, así que incluso si suponemos que ninguna habilidad sirve hasta ahora, poco a poco Roa no tendrá de otra que ceder a sus límites y perder. Por lo que, ya sea por la duración del combate, o bien porque Susanoo utilizó mejor sus cartas, la victoria se la lleva la serpiente verde traicionera, Yuki Terumi. Bueno, como la comparativa tardó más de lo esperado, es hora de determinar al ganador de las dos preguntas. Primero, ¿quién de estos dos fue el más malvado? Empezando con Roa, a pesar de originalmente estar en el bando aliado, sus objetivos iban más allá de eso, no teniendo problemas en traicionar a la iglesia y a los verdaderos ancestros para cumplir su misión. Él en la historia de Edmond Dantes mostró lo increíblemente sádico que puede ser, jugando con sus víctimas y no teniéndoles la más mínima clemencia. ¿Hai? 何です?私の手が気になりますか?すみません。きちんと洗ってくる手間を惜しんでしまった。そんな風に目を見開かなくても。これは血ですよ。あなたの娘さんの血だ。それとも奥方だったかな。ご心配なく、あなたも同じ最後を迎えます。ああ、神を恨んではいけませんよ。無理からのことではありますが。まあこれも慈悲の一種ではあるだろう。
o en Tsukihime, abusando sexualmente de quienes ya tiene a su merced, ni siquiera los cuerpos que toma como recipientes se salvan, ya que estos poco a poco enloquecerán día tras día hasta que Roa finalmente tome el control, acabando con todos sus seres queridos y creando una masacre en la ciudad con sus propias manos. Él es un paria entre los ancestros de los apóstoles muertos, puesto que su método de inmortalidad es considerado una herejía, tanto que ni siquiera lo consideran como miembro del grupo. La persona con la que está obsesionado, Arcueil Brunestud, también le tiene un inmenso odio, no solo porque es su deber acabar con él, sino porque le tiene rencor de haberle robado parte de sus poderes, y el mismo Roa también la odia por robarle su pureza y hacerle sentir emociones que se alejaban de su meta por alcanzar la inmortalidad, y por ello considera que encontrarla una y otra vez en un ciclo sin fin es su venganza por lo que le hizo. Pero claro, la verdad detrás de esto es un poco más romántica. Roa simplemente estaba enamorado, siendo consciente o no, todo esto era una excusa para verla con cada una de sus reencarnaciones, por eso le molesta cuando ve que Arcueid está sumamente debilitada. Él la considera indigna de ser aquella princesa que alguna vez conoció, reduciéndola a un mero insulto para ambos, para Roa y para el verdadero ancestro que lo cautivó hace 800 años, y esa es la misma razón por la que él se alegra cuando vuelve a ver esa imagen perfecta de su princesa, estando totalmente dispuesto a aceptar su muerte ahora que su corazón se encontraba satisfecho. El lado de Terumi es mucho menos sentimental, y más por el lado mental, mentalmente mal. Él era uno de los 6 héroes que salvaron al mundo de la bestia negra, siendo considerado una leyenda, pero esto no era más que una farsa para ocultar que dicha bestia oscura la había traído él al mundo, y solo utilizó la guerra y las incontables muertes que causó para conseguir un nuevo cuerpo más poderoso, sacrificando millones de almas para su meta, la cual consistía en crear un mundo lleno de miedo, un mundo en un estado de destrucción y tiranía constante donde gobernará él como su dios, no importándole matar a quien sea que se interponga en su camino, ni siquiera a quienes antiguamente eran los compañeros con los que combatió codo con codo en las guerras, torturándolos, matándolos y usando sus cadáveres como molde para crear a Susanoo. Incluso quienes le sirvieron toda su vida como Nu-13 no se salvaron de también ser asesinados por él cuando perdieron su utilidad, pues a diferencia de Roa, él no comprende el concepto de afecto, lealtad o respeto, solo siente odio y desprecio por todos los que no sean un dios como él. Él se hace más fuerte cuanto más odio siente, y por eso torturará a todos los seres sintientes para satisfacer su egoísta deseo de poder, centrando ese sadismo especialmente en sus vasijas. Los cuerpos que usa no son más que pieles que abandonará sin remordimientos al encontrar un poder mayor, y no importa si su siguiente vasija tiene el poder de cumplir cualquier deseo suyo. En realidad, él destruirá esa oportunidad de cambiar el mundo con tal de hacerle sufrir, y tenerla lista para ser el siguiente agregado a su poder. Ya ni hablemos de que en todas sus facetas presenta un comportamiento simplemente enfermo, como Hazamak tenía un odio y repelús por todo deseo de vida o relación humana que no sea destruir, refiriéndose a los individuos buenos y heroicos como pedazos de mierda, mientras que con Susanoo su egocentrismo se sube tanto hasta el punto de considerarse un dios por encima de todas las imperfecciones y malicias humanas, tomando la responsabilidad de aniquilarlos a todos como un dios de la muerte. Viendo el perfil de ambos, está claro que los dos son horribles, pero Terumi va un paso más allá, siendo en definitiva alguien mucho más malvado. A él solo le mueven sus deseos desagradables, no hay ninguna pizca de amor en sus acciones como sucede con Roa, lo suyo es un desprecio y odio profundo hacia todo lo existente. Sobre quién es una mejor entidad parasitaria, ambos tienen sus puntos positivos y negativos, pero de tener que elegir, Roa parece funcionar mejor. Él siempre prioriza buscar víctimas con una gran influencia y potencial físico, sobreescribiendo sus almas con la de él para que no tengan voluntad, enloqueciéndolos poco a poco hasta que por fin pierdan el control. Todo lo que alguna vez fue esa persona será borrada por Roa, porque recordemos, aunque la personalidad de Shiki todavía aparezca, él es Roa. El tono original dejó de existir hace mucho tiempo, mientras que Yuki Terumi lo que hace es crearse cuerpos como ocurrió con Hazama y Susanoo, no una persona preexistente de la que apropiarse, y para colmo, lo único que hará será tentar a sus vasijas a cometer maldades. Las personalidades de ambos están separadas, y se puede dar el caso de que traten de traicionarlo. Si hablamos de quién representa mejor la idea de ser una entidad parasitaria, la serpiente de Akasa se lleva la victoria en este caso.
Ni siquiera wankeando con el Composite pudiste ganar, de verdad que eres lamentable. Una palabra más y te mando al vacío. Lo mínimo que hay que hacer para enfrentarse a un personaje de BlazBlue es esto, si no, no tengo oportunidad. ¿Con quién estás hablando? No es de tu incumbencia. En fin, muchas gracias a Kagami por haber hecho las fichas de ambos personajes. Y yo agradezco que Roa vaya a tanquearse los comentarios negativos de este video. Como sea, para el público que decidió quedarse hasta este momento, puede que estén inconformes con alguna parte de la comparativa. Con personajes tan cargados de habilidades es normal que se imaginen distintas rutas posibles, pero el resultado muy seguramente será el mismo que dimos en el video. Sea como sea, espero que lo hayan disfrutado. Nos veremos tan pronto como sea posible. ¿Algunas palabras para la ocasión? Este encuentro fue un completo cine, bastante igualado y lleno de giros inesperados. Valió la pena colarme en tu casa a riesgo de ganarme una denuncia para hacer esta colaboración, y ahora que mi personaje ganó el versus, creo que me merezco una recompensa. Creo que suficiente recompensa es que no te arreste, pero vale, ¿qué se te ofrece? Nada tan importante, solo me gustaría que analizaras a un personaje del Nasuverso que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. ¿A quién tienes en mente? この俺を呼ぶとは運を使い果たしたな、雑種。